tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Hoy tengo de nuevo a Luis Miguel Reyes. ¿Cómo estás? Bien, vos, gracias. Gracias por invitarme otra vez. Qué alegre, Estoy repitiendo, qué alegre. Sí. Pocos repiten. Sí, acá bueno. No, está bueno. Eso me gusta. Me gusta repetir. Sí, no, aquí contento con frío. Sí, está bien grueso. Cuando hablamos la vez pasada no estaba así, pero ahorita sí ya se puso. ¿Hace cuánto hablamos? Unos 4 meses. Por ahí. Sí, debe haber sido agosto, ¿no? Tal vez, va. Por ahí. Sí. Sí, ha pasado mucho. Ha pasado mucho, mucho. En todos lados, ¿va? ahorita hay que ver el conflicto en Corea del Sur, ¿va? La gran. ¿Cómo está eso? Yo medio leí un rollo, pero tampoco soy... ahí vi algo, ¿verdad? Lo que sé es que el presidente actual, la esposa tenía acusaciones de corrupción. ¿Qué? Entonces la oposición ha estado insistiéndole que renuncie por un tiempo. Él se ha negado a renunciar y ahora básicamente se dio un autogolpe, ¿verdad? Entonces el ejército, no sé qué, y la oposición está pidiéndole que renuncie. Entonces están como en ese conflicto. Pero eso, Sí. O sea, también... muy latinoamericano eso, de su parte. Bastante, ¿verdad? Ajá, sí. Bien cerrado el día, el bro. Literal se dio un serranazo, pero en Corea del Sur. Qué locos. Sí. O sea, ¿y cómo viste lo de las elecciones gringas? Porque la vez pasada medio lo hablamos. Especulamos un cacho. Sí. Se puso alegre, ¿verdad? Mira, bien interesante. Creo que es un fenómeno que va a haber que estudiar. Goleó Trump, ¿verdad? Digamos que, a ver, si ves al final quedaron 49-48. O sea, al final... ganó bien, pero no fue tal vez el landslide o la chamarreada que habían dado al inicio, pero sí ganó, ¿verdad? Sí. Claramente, obviamente. Hay que decir que los demócratas reconocen la victoria, la conceden rápido y adiós, ¿verdad? No anduvieron ahí dando vueltas ahí de que fraude, nada. Pero tal vez el tema, y que es más interesante para nosotros, es la estrategia, ¿verdad? Okay. La estrategia de Kamala fue full medios tradicionales, o sea... Todos los medios tradicionales estaban del lado de los demócratas. Entiéndase, televisoras, ¿verdad? Los grandes, ¿verdad? Son las celebridades. Sí, los grandes, obviamente CNN y demás, las grandes celebridades de siempre. O sea, todo Hollywood básicamente estaba del lado de los demócratas. Sí. Y luego vemos del otro lado que Trump se va por la vía alternativa. Podcast, ajá. Habría que medir, ¿verdad? Bueno, no sé si se puede medir, pero podríamos tener una idea de qué impacto le dio haber ido al podcast de Joe Rogan, ¿verdad? Total. Con quien no tenía una buena relación, por cierto. Sí, ¿no? ¿Verdad? De hecho, tenían una mala relación. Yo creo que fue más por Elon Musk. Fue por Elon Musk. Ajá. Como que él limó ahí las asperezas porque Joe Rogan, digamos, había... Hablaba muy mal de Trump antes, sí. Pero él sí había dicho que iba por Kennedy, ¿verdad? Entonces, digamos, y ya después, obviamente, cuando el ambiente se polariza tanto y las opciones solo eran Kamala o Trump, ya Joe Rogan se empieza a volver un poco más trumpista, digamos, en ese sentido, sí. Por temas coyunturales. Pero no tenían una muy buena relación. Sí, porque él no comulga nada con lo woke y nada. Pues, no. Él sí, cero. No, nada, sí, exacto. Ese es, digamos, yo antes veía más a Joe Rogan. Ahora creo que se ha vuelto un poco repetitivo, ¿verdad? Casi solo habla de eso, ¿verdad? Sí. Pero sí tenía muy buenas entrevistas. Todavía algunas que veo que son distintas, digamos, donde invita a celebridades o gente así. Lo veo porque es un tipo de entrevista bien interesante. Sí. Pero... a mí me gustan las de MMA. Sí. Yo no me veo mucho UFC, pero sí, es bueno. Todo ese tema. Y luego que Kamala se negó a seguir una estrategia similar, ¿verdad? Y digamos, lo que te deja pensando, eso es el poder que tiene ya en Estados Unidos los medios alternativos. Sí. ¿Verdad? Porque Joe Rogan es uno, pero la verdad es que Trump hizo toda una estrategia de ir a casi solo podcast. Fue con Lex, fue con Theo Von. Sí. Y solo esos tres. O sea, esos son los grandes. Ya con eso cubriste casi que toda la audiencia de podcast que hay en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Andrew Schultz. Fue a todos. Sí, fue a todos, digamos. Entonces, y todo supuestamente guiado por su hijo, ¿verdad? Por este Barron Trump, que es el hijo pequeño que tiene. Que ya está bien alto, ¿verdad? Sí, pues. Que él le decía, porque Trump no tenía ni idea quiénes eran, ¿verdad? Entonces le decía, anda con este, ¿verdad? Anda con Tío Bon. Él fue el que se los viró y Trump se lo dice en la entrevista, ¿verdad? Y si te das cuenta... La entrevista con Tío Bon, que esa me la vi completa, bien rara. Porque Trump no es muy... A ver, él es muy suelto para hablar, pero hay temas que como que no es muy carismático, ¿verdad?
Y tío Bono al final, él como por la forma en la que habla, te saca la conversación. Hablaron de su problema con las drogas, de tío Bono. Uh-huh. Y Trump le decía, yo nunca probé las drogas porque tuve un hermano que sí y no sé qué. Y él no toma ni usa drogas, supuestamente. Entonces fue una conversación bien extraña. Trump no estaba muy cómodo, pero salió. Uh-huh. Y luego también la de Joe Rogan también fue así. O sea, me pareció bien interesante que en un contexto distinto al de una entrevista, porque Trump en una entrevista tradicional domina, sí, ¿verdad? Porque los periodistas tradicionales de la televisión le hacen preguntas y él fácil los amarra y les da la vuelta y ahí sale ganando. Claro. Pero aquí no, porque claramente está con gente que iba por él. O sea, eso está claro, ¿verdad? Digamos sí, que todos los que lo entrevistaron eran favorables a sus causas. Y luego que mucho más suelta la conversación. Entonces no se veía él muy cómodo, la verdad. Aparte ya persona mayor y demás. Sí. Entonces bien interesante. Y luego que Joe Rogan entrevista a J.D. Vance también, el vice. Cierto, sí, y cierto. Esa sí estuvo muy buena. Esa no la vi. Estuvo muy buena. Ahí se nota el tema generacional. Que J.D. sí cachó súper, o sea, muy suelto, una conversación súper fluida, bien agradable. A mí ahí me cambió un poco la percepción que tenía de él. Porque, digamos, la percepción que tenés un poco es como en discursos o en momentos así donde dicen cosas controversiales que salen en redes sociales. Claro. Pero ya verlo en una conversación suelta, decís, este es un tipo inteligente, o sea, digamos, que puede tener una buena conversación, que tiene buenos temas y muy cercano, ¿verdad? Muy ameno. Entonces, sí, bien interesante. O sea, yo sí, ese fenómeno hay que estudiarlo, ¿verdad? De cómo los medios alternativos prácticamente definieron la elección en Estados Unidos. Y eso así pasó aquí, ¿no sentís vos? O sea, como que las personas como que se cansaron del discurso o la entrevista como que hasta cierto punto favorable, ¿va? De los medios tradicionales. Total. Que cuando vienen a espacios así de podcast, a Tangente y a todos esos lugares, decís vos, o sea, pues esta persona también es real, ¿verdad? Sí, total eso. Sí. Y que la conversación es casual, ¿verdad? O sea, claro, como la que estamos teniendo aquí es como, te hablo así y se me sale cualquier cosa. O sea, es muy así. Y la política ahora es así. O sea, pero también lo que nos está diciendo es que la política hoy es de personas reales, ¿verdad? O sea, ya no es del político acartonado que se aprende un discurso. Que, ojo, Kamala mucho de eso, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Sabes a qué se me hacía Kamala? Un cocho a Suri Ríos. Ajá. Sí, fingidón. Bastante malo, ¿verdad? Y digamos, y sí te diste cuenta de su transformación. O sea, pasó de ser una política bastante mala, digamos, manejaba muy mal los temas y demás. La tenían así en la oscuridad también. Y luego la prepararon muy bien y le gana el debate a Trump, que eso sí fue interesante. Pero de nuevo, ese formato le favoreció a ella porque iba muy preparada, acartonada, o sea, lista para lo que iba, y Trump se veía que no estaba Trump nunca bien, está listo. Nunca está listo. Él va a lo que va, ¿verdad? Sí. Y luego se ve que la estrategia sí cambió. Pero ojo, o sea, también lo de Trump fue una estrategia. O sea, también lo de agarrar medios alternativos fue una estrategia. Y luego el papel que jugó Twitter, ¿verdad? Que yo creo que... Elon Musk hizo así. Sí, lo menospreció mucha gente, ¿verdad? O sea, no se entendía el poder que tuvo que Elon Musk le diera vuelta a la comprara y le diera vuelta a esa red social, ¿verdad? ¿Y vos crees que esa era la intención inicial de Elon o fue como que moldeando su intención conforme fue pasando el tiempo? Mira, yo siempre... yo no soy muy propenso a creer en como en grandes conspiraciones, sino más bien creo que las cosas se van formando, van como cazando, ¿verdad? O sea, yo creo que Elon Musk, digamos, cuando lo compra... él fue muy claro con sus intenciones. O sea, él decía, miren, Twitter está tomado, digamos, por activistas de corte progresista que censuran ciertos temas. Y ojo, la elección pasada, uno de los grandes temas que censuraron fue el de la laptop del hijo de Biden. Hunter Biden, digamos ahorita el perdonado. Ajá, pero... ese tema fue censurado en Twitter y fue censurado en muchos medios de comunicación. Eso ya hoy se sabe que es una realidad, ¿verdad? Y lo primero que hace Elon Musk es sacar todo eso. Ya va a caer yo aquí como trumpista, pero yo creo más que eso es como analizar un poco estos fenómenos, ¿no? Es que vos mencionabas algo interesante y también se puede caer en que se le va a Trump. Sí. Pero... O sea, ponete, si bien ahorita los medios tradicionales no alegaron fraude, sí se han encargado de ensuciar un chingo la figura de Trump.
Sí. Y de durante también, meses, ¿verdad? Durante años, con los indictments. Y no querían que participara. Y no querían que participara. Y ahorita que ganó, que el fascismo, que todo. Es que yo creo que al final, hay que decirlo, los demócratas jugaron sucio. Sí. O sea, jugaron sucio la elección. Sí. En todo sentido. Desde ¿verdad? El 2020, sí, y digamos el hecho, y hay que pensar qué tanto beneficio les trajo haber tachado a Musk de fascista, haberle dicho Hitler, haber comparado este mitin que tuvieron en el Madison Square Garden con un mitin nazi. Sí. Pero, o sea, digamos, y luego la tontera de Biden de haber salido a decir que eran basura los votantes de Trump. O sea, ese tipo de cosas, digamos, ese lenguaje agresivo en cierto sentido, pero también como peyorativo, hacer de menos a la gente, ¿verdad? Sí, tratarla como de tonta. Ese tipo de cosas tienen su... Les pasaron factura a los demócratas y creo que al final pues algo se está aprendiendo de esto, ¿verdad? Lo que hay ahora en los medios, la gran discusión es si los demócratas entendieron cuál era el tema, ¿verdad? O sea, si entendieron, digamos, qué quiere la gente ahora en política. Y yo creo que hay demócratas que sí lo entendieron. Hay que seguir ahí a Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Que es, digamos, una promesa del futuro del Partido Demócrata. Vista en su momento como radical, pero ella, digamos, es una de las que hace como un autoexamen, ¿verdad? Y puso en sus redes sociales, bien interesante, les puso la pregunta, ¿por qué creen que perdimos? ¿Verdad? Una cosa así. Y entonces las respuestas de la gente era bien interesante porque le decían, primero, hay una cuestión con el tema woke, ¿verdad? Este famoso que, digamos, la gente estaba un poco harta de esa discusión, sí. Cuando en realidad sus preocupaciones eran la economía, sus preocupaciones eran el tema migratorio, que resultó siendo tan importante, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, como que hizo ver que los demócratas estaban desconectados de la realidad mientras ellos estaban peleando la guerra cultural, que ojo, los republicanos la están peleando también, claro, porque era un gran tema de la campaña. Pero los republicanos supieron hablarle a la gente también de temas que les interesaban, que era precisamente migración. Tema número uno es economía, migración, que está relacionado. Pero digamos, la gran lección pareciera, a ver, no es que yo tenga la lección, pero digamos que viendo un poco lo que están ellos hablando, pareciera que la gran lección es que los demócratas están desconectados de lo que está pasando y que en la medida en la que logren conectarse, ser más cercanos, ser más reales, ¿verdad? Que ojo, habrá que ver qué pasa en la próxima elección, porque está claro que el político acartonado tal vez no va a volver. Ya no. Entonces, a lo mejor un político estilo Alexandria Ocasio-Cortez, que es como más de calle, ¿verdad? O sea, así se va a se meter. nota que conoce a la gente. Sí, se nota que tiene como ese roce, ¿verdad? No deja de ser muy progresista, no deja de ser muy... también un poco elitista en algunas de las... digamos, el pensamiento progresista woke, ¿verdad? Alrededor de ese tema. Pero... pareciera que ese tipo de político más cercano es hacia lo que va a Estados Unidos y que Trump, digamos, tiene tomada cierta parte de eso, pero esa discusión va a ser dentro de 4 años porque Trump no se puede reelegir, ¿verdad? A mí me gustó mucho una valoración que hizo Jon Stewart, que le preguntaron de que por qué, o sea, que si él consideraba que los demócratas necesitaban un Joe Rogan. Y él así como así va, o sea, creo que estás como que sobresimplificando el fenómeno Joe Rogan. Exacto. Dice él, va así como que porque lo entrevistó no quiere decir que él sea... No es Joe Rogan, ¿verdad? es como es como la idea alrededor de qué tipo de medios está consumiendo la gente. Claro. ¿A quién le cree más? Sí. ¿Verdad? Porque, digamos, puede que la gente vea noticias todavía. O sea, todavía las noticias tienen audiencia y seguramente los grandes medios de comunicación tienen millones de personas de audiencia en Estados Unidos. Pero ¿a quién le cree la gente, verdad? O sea, sí, yo siento que el hecho de que tenga, o sea, un canal de televisión tenga tantas pautas, como que ya le quita cierta credibilidad y más con todo el trauma que venimos de la pandemia y de un montón de cosas que vimos así como un montón de mentiras que se dijeron en la televisión. La gente perdió credibilidad y escuchaba así como medios alternativos que más o menos los estaban así como baneando por todos lados. Entonces eso hasta credibilidad te da, pues, ¿sabes? Y luego que al final la gente ya no, digamos... Hay mucha desconfianza del establishment. Hay mucha desconfianza de los expertos. Hay mucha desconfianza de la persona que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Sí. Y Joe Rogan, digamos... Ojo, él no es experto en política, no es experto en economía. Él es un comediante que narra partidos de UFC y estaba en Fear Factor, ¿verdad? O sea, él viene del mundo del entretenimiento, ¿verdad? Y ojo, era muy progresista. Joe Rogan era muy progresista hace unos años. De hecho...
hay una parte... Yo creo que lo cambió Texas también, ¿verdad? Sí, bueno, no. De hecho, él como que empieza a cambiar. Mira, la edad también te cambia, ¿verdad? Creo que eso tiene que ver. Pero entonces él de hecho se va de California porque California era... Pero impuestos carísimos, las restricciones y además... todo el tema como woke le chocaba a él, ¿verdad? Entonces él se va a Texas, compra una mansión ahí. Aparte que es cuando Spotify le da el deal de $100 millones por la exclusividad. Y se va y entonces está ahí, ¿verdad? Y eso eso cambió mucho el programa. Digamos que ahí sí lo que vos decías, porque él ya no tiene tanto acceso a los... Antes era pura entrevista a gente como en mundo del entretenimiento, ¿verdad? Hollywood y toda la mano. Exacto, porque estaba en California. Ahora que ya no está ahí, ha cambiado mucho el perfil de sus invitados. Y eso pues lo ha hecho cambiar. No sé si para bien o para mal, pero digamos que ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, claro. Y sí... Pero bueno, la otra cosa es que él le ofrece a Kamala que llegue. Es cierto. Sí, y se lo dijo a Trump y se lo dijo a J.D. Vance. Y le dijeron que sí. Que le daban la entrevista si él se movía hacia donde ella estaba y que le daban solo, creo que 45 minutos, una hora de entrevista. Sí. Entonces él dice, no, o sea, él quería hablar 3 horas con ella. Exacto, ahí me mataron porque yo lo que quiero es tener una conversación franca con ella, como la tuvo con Trump, como la tuvo con J.D. Vance. Y bueno, digamos que ella llegue a su... Pero digamos ahí también que los demócratas subestimaron el poder que tenía, porque digamos... Obviamente un candidato tiene muchísimos compromisos y demás y se mueven para los espacios que son más relevantes. ¿Por qué no te vas a mover al podcast más grande del mundo, digamos? Sí, o sea, ¿por qué no vas a darle la importancia a esa audiencia y tener una conversación franca con una persona por 3 horas, que fue lo que hicieron los demás? Simplemente porque no crees en eso, ¿verdad? No, o sea, y ahí tenías que enfrentarte a que te preguntara cualquier cosa. Y te iba a decir, o sea, todos los temas que él tiene... que trata diariamente se los iba a sacar, pero digamos que una persona que está preparada y que sabe a lo que va debería poderlo contestar. Sí. ¿Y cómo ves el efecto de Trump para Guatemala? Que ahí andaban celebrando. Sí. Yo fui a ver esa manifestación, ¿sabes? Porque ese día fuimos a grabar un podcast con una ¿qué? Nutricionista. Fuimos con Kevin y parte del plan era ir ahí por la embajada a ver cómo estaba. Fuimos a la vuelta, pero a la par estaba el Ultra también. Entonces el Ultra había una cola así como de 10 cuadras. Y ahí estaban los manifestantes. No, y después por el redondel del Austriaco estaban los manifestantes. Eran como 10, man. Sí, pues. Y ahí nos quedamos. Ahí dejaron el rótulo, lo vi. Pasó, no sé si todavía está, pero estaba ahí hasta hace poco. Nosotros queríamos entrevistar a Vara para ver qué decía, pero al final dijimos, bueno, 10 pelados también. Sí. No vale la pena. Mira, para Guate es... A ver, con Trump lo que cambia mucho es que la relación con los países es más transaccional, ¿verdad? ¿Qué me das? Y yo todavía lo cambio. En ese sentido, digamos, si nos vamos a lo que pasó en 2017-18, con la salida a la CICIG y todo esto, ahí fue muy simple. O sea, Jimmy Morales, digamos, Degenhardt y Sandra Jovel y la gente que está alrededor, van con Trump y le dicen, quítanos a la CICIG de encima y te damos el acuerdo al tercer país seguro, ¿verdad? Ya sabemos, digamos, la historia previa. La CICIG ya venía en un proceso de desgaste. La cosa iba a reventar, pero ellos, digamos, aceleran esa salida. Y aparte se habían metido ya con la familia de Jimmy, ¿no? Sí, ya, o sea, digamos, ya la situación era la situación era insostenible. Ya Jimmy Morales tenía a Iván Velázquez afuera del país. La CICIG ya estaba funcionando, digamos, en la reserva, digamos, de gasolina, ¿verdad? Del carro. Hacen esto y bueno, y Trump les quita la presión. O sea, dice, yo suelto la CICIG y pum, se va. Y ahí acabó. Relación transaccional. Pero es una relación gobierno con gobierno. Que digamos eso le da más fuerza a la relación. ¿Qué pasa ahora? Es un poco distinto. Porque ¿quién es el gobierno? ¿Verdad? Primero, ¿quién es el gobierno? El gobierno es Arévalo y Partido Semilla y la gente que está ahí con él. ¿Quiénes son los otros? El grupo golpista, digamos, el Ministerio Público, los grupos alrededor. Hay un lobby ahí que se está pagando desde muchos años con los republicanos. Pero digamos que que la fuerza golpista vaya a tener la misma capacidad de influir en la política exterior de los Estados Unidos como lo tiene un gobierno, es poco probable. Sí, está jalado. Eso por un lado. Segundo, ¿qué quiere Estados Unidos de Guatemala? Estados Unidos, digamos, en este punto no le interesa tanto una amistad, ¿verdad? Digamos, los republicanos, particularmente estos republicanos que están gobernando ahora, es muy distinta la relación. Ellos
lo que van a buscar es qué nos puede dar Guatemala. ¿Y qué nos puede dar Guatemala? Hay 2 cosas que nos interesan. Migrantes, ¿verdad? O sea, que nos quiten, que se bloquee un poco el paso de migrantes, la salida de migrantes, que eso se lo van a pedir a México también. Ya les dijeron, México se portan bien con el tema migratorio o les ponemos aranceles. Le contestó Claudia, ¿verdad? Sí, le contestó duro. Sí, chingue su madre, sí, porque digamos, ojo, la relación con México es distinta, ¿verdad? Claro. Es una relación un poco más de tú a tú. Claro, en Estados Unidos no deja de ser el imperio, Estados Unidos no deja de ser la potencia económica que es, pero con México tienen que tratar de una forma un poco más, pero también, digamos, Trump juega un poco ese juego del malo, ¿verdad? O sea, te pego y a ver cómo me contestas. Te mide. Exacto, él te mide. Porque ese es como el tipo de personalidad y el tipo de juego que le gusta jugar a él. Entonces, yo me imagino que la relación con Guatemala ahorita es irrelevante. O sea, ahorita Guatemala no importa, ¿verdad? Porque la puerta directa es México para pasar migrantes. Entonces, primero va a ser con México. Con Guatemala van a llegar. Obviamente, este gobierno no es un problema para los Estados Unidos porque no es un gobierno anti-estadounidense. O sea, súper pro Estados Unidos. Sí, o sea, digamos, pro Israel, pro Taiwán, relación con Taiwán. Ucrania. Sí, Ucrania. O sea, todos los temas que interesan a Estados Unidos en política exterior, Guatemala ahorita está tranquilo. O sea, no tenemos ese tipo de gobierno. A diferencia, por ejemplo, de Honduras y El Salvador. Honduras y El Salvador están en otro contexto. Luego, tampoco tenemos un gobierno autoritario. Entonces, tampoco eso es un problema para Estados Unidos, ¿verdad? O sea, tenemos un gobierno democrático. Entonces, en ese sentido, no creo que les levante muchas olas. Yo creo que la relación de este gobierno con Estados Unidos puede mantenerse cordial. Obviamente nos van a pedir cosas, nos van a presionar para que hagamos cosas, pero también en ese sentido se pueden pedir cosas, ¿verdad? O sea, ok, ojo, eso pasó en el gobierno anterior también. O sea, digamos, paren la migración, ok, pero mándennos proyectos, ¿verdad? O sea, le cambian de nombre al proyecto que es atacar las causas de la migración, ¿verdad? El último se llama Root Causes of Migration, ¿verdad? Entonces, un poco eso, ¿verdad? Yo creo que esa va a ser el tipo de relación. Y luego, ¿qué tan eficiente puede ser el lobby pro-golpista? Pues está por verse, pero yo creo que es bastante menor. Yo veo a esa Mara como que siempre está... No sé, como que siempre se arman sus líneas narrativas así bien locas, ¿vale? Como que siempre están así, bueno, ahorita sí toca mucha ya. Sí, mira, lo que pasa es que también esa es no es un grupo homogéneo, ¿verdad? Es un grupo, digamos, que está en diferentes espacios. Diferentes intereses. No todos están en la misma situación. O sea, por ejemplo, la clica criminal que tiene tomado el Ministerio Público, o sea, la gente que está ahí adentro, tienen sus días contados al frente del Ministerio Público. O sea, digamos, en el caso ideal y lo que debería pasar es que en mayo de 2016 salgan. Esa valoración me gustó, que estaban hablando con Edgar, de que, o sea, de que también la otra movida podría ser de que como que ella renuncie y como que alguna movida así. ¿Vos lo ves posible? Mira, sí, porque sí es posible porque esta gente, a ver, para lo que son buenos es para torturar la ley, claro, ¿verdad? Ellos agarran la ley y le encuentran el lado para que de alguna forma les beneficie. Ahora, lo que pasa es que ahí, digamos, lo que van a hacer ellos, y seguro lo van a hacer, es poner el sistema al límite, que es lo que les gusta, ¿verdad? Llegar al punto que fue lo que hicieron en enero, ¿verdad? Lo que hicieron en enero de este año fue llevar el sistema a ese momento en el que el árbitro final, que es la CC, tiene que decir, no, mucho, ¿verdad? Entonces, van a tomar posesión y van a tomar posesión. Ajá. Y pum, entonces desactiva ese plan. Entonces, yo creo que a eso van a llegar en mayo de 2026. O sea, van a intentar forzar que Consuelo Porras no se vaya, que siga ahí. Y ahí habrá que ver cómo responden las cortes. Porque la CC, hay muchísimas cosas que cuestionarle. Muchísimas. O sea, creo que en todo sentido ha sido una CC que se ha extralimitado en sus funciones en muchísimas ocasiones. Ha sido una CC que digamos, se ha desdicho, que ha retorcido de una forma, pero en ciertos momentos... Se mantiene así adentro del... Sí, o sea, digamos, como que ellos no están dispuestos a romper la pita, ¿verdad? Dicen, bueno, lo vamos a estirar, pero hay un punto del que no pasamos. Hay una línea de la que no pasamos. Y en enero fue la toma de posesión. O sea, está bueno, suspendan el partido, está bueno, sigan la investigación, está bueno, no respeten, o sea, le dieron permiso al MP de muchas cosas, que no es que haya estado bien, no, pues. Pero hay una línea que no van a cruzar, que es dar el golpe de Estado. Entonces yo creo, me imagino,
Por ahí sí estoy especulando. Quiero creer. Lo hablamos más adelante, seguro. Pero yo creo que cuando lleguemos a ese punto, en mayo de 2026, también va a topar, ¿verdad? O sea, y va a haber que tomar una decisión y van a decir, no, ya que se vaya esta gente. Sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Y ojo, también en 2026 va a haber cambio de CC. Entonces, digamos que va a haber una presión extra porque obviamente esta gente yo no creo que se va a reelegir, no. ¿Verdad? Y obviamente el Congreso pone uno, Arévalo pone otro, la USAC pone otro, el Colegio de Abogados pone otro, ¿verdad? Entonces, y la Corte Suprema pone otro. Entonces, digamos que ahí ya van a haber otras cosas en juego. Y yo creo que va a ir más hacia que esta gente se vaya. Entonces, ellos la tienen difícil. O sea, realmente quien está contra la pared son ellos. Sí, es el juego del desgaste. Exacto. Lo que pasa es que ellos siempre van a tener un aire triunfalista. Porque quieren decir que tienen poder. Tengo un cuate que trabajó... No, cuate. Acaba de venir al podcast, el brother. Y es bien cabrón. Maneja temas de inteligencia artificial y trabajó un tiempo en la CICIG. Se llama Luis Pinky, sí, algo así. Luis. ¿Lo conoces? Ajá. Luis, sí, lo conozco. Bro, bien cabrón. Sí, sí. Y me hablaba de eso de las cajas de resonancia que este gobierno no está pudiendo controlar. Pues en la opinión pública que empieza como algo fabricado del Net Center, pero tiene el defecto. Porque incluso en tu programa hablaron de un par de cosas que nadie se enteró. Del primer municipio que estaba... libre de pisos de tierra. Ajá, sí. Y él hablaba acerca de eso, de que cuando comunican eso, como que vienen estos, lo agarran primero que las propias cajas de resonancia de semilla y lo agarran entre ellos y lo tergiversan a tal punto que cuando ya llega a aclarar a Santi Palomo, ya pasó 2 semanas. Sí. Semilla fue muy hábil en tiempos de campaña, como de encontrar, de encontrar esos temas que a la gente le afectaban, encontrar su mensaje, hacerlo viral. O sea, fueron hábiles que ojo, mucha gente dice es que pagaron influencers. No lo pagaron. O sea, esto fue orgánico, ¿verdad? Sí. Obviamente había producción. O sea, ellos hicieron sus anuncios, hicieron sus videos. Había producción. Pero el reach fue orgánico. Sí, porque muchos toman a los politokers como parte de esa es gente semillero, que está por ahí, que le pegan los TikToks, pero que no tienen... O sea, en realidad no... Primero, no están conectados. Y luego... que algunos de ellos después resultaran contratados. Bueno, creo que uno fue Byron. Incómodo. Sí. Pero es el único. De ahí no hay ningún otro contratado. O será por una cuestión de casualidad y los contratan en una oficina de comunicación y están ahí y ya no son tan eficientes por cuando sos oficialistas, otra cosa. ¿Verdad? Claro. Entonces, no tiene sentido. Yo creo que, de nuevo, como no me gustan mucho las teorías de conspiración, aquí lo que hay que entender es un poco los fenómenos que están pasando con la política, ¿verdad? Pero, y ojo, no sé si lo hablamos del podcast pasado, pero Semilla no fue el primer... O sea, Semilla y Arévalo no fueron los primeros políticos en encontrarle la vuelta a TikTok, ¿verdad? Fue Carlos Pineda. Claro. Entonces, la historia pudo haber sido muy, muy distinta si el oficialismo anterior no se hubiera empeñado a sacar a Pineda porque les dio miedo, ¿verdad? Y se les coló a Arévalo. Pero la historia puede haber sido muy distinta. O sea, yo creo que no estaríamos hablando, digamos, de un gobierno tan democrático como el que estamos viendo ahorita, ¿verdad? No, claro. Era otra cosa. Entonces, cuidado. O sea, no es que Semilla sea la mejor, haya hecho la mejor campaña o hayan sido los mejores en agarrarle la onda a las redes sociales. Yo creo que fue un golpe de suerte. Sí. Pero el primero que lo hizo fue otro y hubiera sido un gobierno muy distinto a este. Y ese se fue bien viral, bien y ahí rápido. Está todavía. Sí, y ahí está todavía. Sí, está haciendo parte de la conversación. ¿Crees que lo dejen participar en la siguiente? Mira, varias cosas van a pasar. Primero, va a cambiar el Tribunal Supremo Electoral. O sea, toca elección del Tribunal Supremo Electoral el otro año. Un montón de cambios han habido, ¿eh? Es que ahorita sí, se juntan, cada cierto tiempo se juntan todas estas elecciones de segundo nivel. Entonces, viene eso. Cambiamos Tribunal Supremo Electoral, cambiamos EC, cambiamos MP. Entonces, digamos que todo el panel... todo el tablero de ajedrez va a cambiar, ¿verdad? En los próximos 2 años. Entonces, vamos a entrar a las próximas elecciones en una situación completamente distinta a la que tenemos ahorita. Por eso es muy difícil predecir. Pero yo creo que a como se están alineando las fuerzas, vamos a tener un TSE distinto. O sea, no solo con las personas, sino con otra dinámica de trabajo. Vamos a tener otra CC. Y yo creo que, digamos, la influencia del gobierno, del Ejecutivo,
que pueda tener sobre estas elecciones, que ya tuvo en las elecciones de Cortes de este año, la influencia que va a tener el Congreso y la alianza oficialista en estas elecciones que vamos a tener, o sea, de estas entidades autónomas que te digo, va a dar otra dinámica, ¿verdad? Entonces es muy probable que las otras elecciones no tengamos ese nivel de bloqueo de candidaturas, pero a ver, seguro me voy a morder, después voy a venir aquí y decir, no, me equivoqué, porque aquí siempre hay fuerzas oscuras, pero digamos que uno de los escenarios es que tengamos menos de eso en la próxima elección. ¿Y si sientes que los que se bajaron era porque miedo de algo? O sea, totalmente. A todos. Sí, sí, totalmente. O sea, es que mira, hay que decirlo, tres fuerzas políticas muy distintas. Roberto Arzú, con Codeca, sus características. Codeca, MLP, con sus características. Y Carlos Pineda, con sus características. Bien distinto, ¿verdad? Los tres eso fue ilegal, injusto, ¿verdad? No es que me guste ninguna. De hecho, ninguna de las opciones me gusta. Pero a los tres los debieron haber dejado competir, ¿verdad? Sí. Y eran fuerzas políticas y digamos que tenían cierto peso. Sí, ¿verdad? Con esa participación Arévalo ni figura, pues, o sea, de esos tres. No, mira, yo creo que, a ver, por cómo íbamos, Carlos Pineda hubiera sido el presidente. Sí, fijo. ¿Verdad? Esa era. Es que iba punteando todo. O sea, y punteando y por mucho. Sí. ¿Verdad? O sea, yo creo que hubiera pasado facilísimo contra Sandra Torres y le hubiera ganado facilísimo. O sea, a eso íbamos. Claro. ¿Verdad? Esto fue. A ver, y que sí prefiero el gobierno de Bernardo Arévalo por sobre el de Carlos Pineda, sí, por mucho, digamos, por la vena democrática que tiene Bernardo Arévalo y que la ha seguido demostrando, y que Carlos Pineda es otra cosa, ¿verdad? Digamos, es un populista de libro de texto, ¿verdad? Sí, en todo sentido, y eso no me gusta. Pero, dicho eso, lo debieron haber dejado competir, o sea, fue injusto. Sí, fue la injusticia que más feliz hizo a todos, ¿no? Así. Sí. Todo fue así como, lo bajaron. Pero hay que cuestionarnos eso también, porque digamos, el hecho de decir, de la que nos salvamos, o sea, esquivamos esa bala, pero ¿a qué costo, verdad? Porque el costo fue la institucionalidad, el costo fue la democracia, ¿no? Sí, qué loco. Ajá. Pero sí, qué interesante el panorama, porque ahorita que ustedes hablaban de eso, y considero que desde hace tiempo para acá, como que Arévalo ha tomado una postura más conservadora con respecto a Consuelo, pues, o sea, salvo la conferencia de prensa que dijo vamos a lanzar el comunicado y nunca lo mandaron, así la citación. Creo que la postura en general del Ejecutivo ha sido bueno. Si nos vamos a jugar esta guerra de desgaste, ellos van a ganar, ¿va? Porque juegan más sucio, no les importa, y el otro es como muy así correcto y como que trata de hacer las cosas bien a través de la democracia y los otros no. Entonces, ¿quién va a ganar? Sí, solo hay que ver, digamos, ahorita y lo que hablamos en el programa ayer con Edgar y con Yaneli. Esta movida que ganó la bancada oficialista la semana pasada de modificar la ley de crimen organizado para quitarse ese delito de encima. Sí. Ya la venían viendo. La facción golpista la venía viendo desde enero. Claro, o sea, ellos tienen dentro de su tablero de escenarios, saben cuáles son las movidas, las palancas que Semilla puede jalar para intentar librarse de este caso. Entonces ya ellos venían hablando de la cancelación del partido, o sea, con esta movida que hicieron desde hace rato, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, ellos también son reactivos. En la medida en la que Semilla reacciona, ellos van a reaccionar. O sea, ellos van a sacar... Es rapidísimo. O sea, fue al día siguiente. Fue una cosa ridícula e ilegal, ¿verdad? Que eso hay que decirlo también. O sea, pero lo que pasa es que aquí ya dejamos... No importa, ya dejamos atrás lo jurídico. Es una batalla política, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que Semilla logre controlar también la narrativa, que esa es la otra parte de esto, ¿verdad? No es solo... que los abogados salgan a explicar qué está pasando, sino que los políticos controlen la narrativa y le digan a la gente lo que está pasando, le expliquen y que hagan ver que esta gente, que la facción golpista son lo que son, o sea, que son torturadores de leyes, que son golpistas, que son criminales. Es lo que está haciendo Samuel, casi que, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, digamos, sí, Samuel lo está haciendo mejor, pero eso lo debería estar haciendo. Para mí, eso sí lo debería estar haciendo el presidente, ¿verdad? Para mí, esa conferencia del 14 fue malísima.
Sí. O sea, fue una conferencia a enojarse con los medios llegó. Sí, exacto. A pelearse con los periodistas, digamos. Muy, muy sedita con Consuelo Porras y con la facción golpista y muy bravo con los periodistas, ¿verdad? Claro. Sí, eso. O sea, y digamos, la otra es que él no tenía que salir ahí a explicar una ruta jurídica. Él tenía que salir a dar un mensaje político, ¿verdad? Y no lo hizo. O sea, lo que hizo fue mal explicar una ruta jurídica que le habían dado sus asesores y que encima no estaba bien pensada, ¿verdad? Que les tomó 3 semanas o creo que sí, un par de semanas salir efectivamente ya con la acción, que no fue lo que originalmente habían dicho, porque originalmente dijeron una citación, la que ya Consuelo Porras les había jugado la vuelta hace unos meses. Y ahora salen con que van a crear una comisión especial donde ella tiene que llegar obligatoriamente. O sea, todavía la tenían que pensar. Entonces, eso quiere decir llegó con algo inconcluso. Exacto. Eso quiere decir que no salís a dar un mensaje si no tenés clara la ruta, ¿verdad? Entonces, y como esto no es jurídico, ¿verdad? Es político. Arevalo tenía que salir ahí a decirle a Consuelo Porras un par de cosas. A señalarla. Exacto. A señalar las ilegalidades, a señalar lo que esta gente está haciendo, ¿verdad? Pero en lugar de eso sale a mal explicar una ruta jurídica, según ellos. Sí. Pues así les fue. Claro. Sí, y los periodistas estaban bien bravos ese día, me acuerdo. Sí, porque es que, o sea, se notó que él no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Entonces, cuando lo cuestionan y él tampoco lo sabe explicar muy bien ya en la conferencia de prensa, obviamente los periodistas huelen muy bien la inseguridad en alguien, ¿verdad? Claro. Y saben explotarla. Y ojo, que la prensa no es tan hostil con Arevalo como podría ser con otros, ¿verdad? Sí. Pero aún así lo logran sacar y logran sacar calor, ¿verdad? Claro. O sea, ya cuando está ahí ya se enoja. Entonces, digamos, llevan las de perder, ¿verdad? O sea, no pueden ponerse de tú a tú con estos huizaches del Ministerio Público, porque ahí claramente van a perder, porque los otros son más huizaches, sí, ¿verdad? Entonces nadie les va a ganar a los huizaches en su arena, ¿verdad? Como decía Pep Guardiola de Mourinho, así exacto. Como que la Champions en la conferencia de prensa él ya la ganó, ¿verdad? Ahí está su Champions exacto, personal, porque todo el mundo lo quiere y la prensa lo adora y el CT le pela y dice lo que quiere y es así como que va, pero aquí es al revés, ¿verdad? O sea, digamos, ellos deberían ganar frente a la opinión pública porque ellos tienen de su lado que son gobierno, que fueron o han sido populares y que, digamos, todavía tienen el beneficio de la duda de cierta parte de la población. Sí. El Ministerio Público, o sea, ahí tenés metidas a las personas menos queridas del mundo político, ¿verdad? Sí. Entonces deberías poder ganarles por lo menos a nivel narrativo, aunque en lo huizache ellos tengan tomado el sistema y te logren meter goles, ¿verdad? Pero por lo menos a nivel narrativo deberías poder ganarles. Sí, porque, o sea, lo único que tienen ellos a favor es que muchos le tienen miedo por esa falta de escrúpulos que tienen al actuar. Pues, o sea, muchos diputados prefieren no inmiscuirse en ese tipo de cosas porque saben que les tienen un montón de carpetas ahí a cada uno. Pues entonces la Mara prefiere así como, bueno, entonces sería más fácil como que señalar son los villanos perfectos. Pues yo creo que también lo decían entre gente en algún momento. Es que son... Primero que... O sea, a ver, Arevalo tiene 2 cosas a su favor que no está utilizando. O sea, no las está... Arevalo, y me refiero a la gente que la rodea. Sí. Primero, que tienen a los villanos perfectos en el Ministerio Público. O sea, tienen ahí a la gente más detestada del país. Y que además son abiertamente... Sus acciones son abiertamente ilegales y que son tan obvios, ¿verdad? Con lo que quieren hacer. Pero eso hay que explicárselo a la gente. Esa es una. Y la otra es que tienen una oposición débil y mediocre. Y que además es corrupta y que la gente la detesta también. Porque tenés a Alan Rodríguez. Ese es el líder de la oposición. O sea, es facilísimo salir a decir... Si Alan Rodríguez lo que ha salido a decir de Semilla es que esta gente es igual... es igual que siempre. Igual a nosotros. ¿No? O sea, y eso... Eso es ridículo, pues. Sí. Es como decir, todo el mundo sabe que yo soy un coche, entonces estos son igual de coches que yo. Va, está bueno. Eso les gusta. Ajá. Sí, pero entonces aprovechalo, ¿verdad? O sea, si tu posición es esa gente que está tan desgastada, que está deslegitimada, que nadie da un centavo por ellos, que ganan en sus regiones porque compran los puestos, porque compran a la gente. Esa es la realidad. O sea, no hay... Yo dudo que Alan Rodríguez tenga 10 votos legítimos de gente que le quiere. Tal vez su familia vota por él porque sí, digamos, le tiene... Pero el resto de gente vota por engañada, comprada, por miedo, como sea, ¿verdad? Sí. Entonces, teniendo esos personajes ahí,
debería ser relativamente fácil ganarles de nuevo a nivel narrativo. Sí, y yo creo que alguien que tenía buenas narrativas era Jimmy Morales. O sea, como que él supo vender así como que la idea de que, la injerencia de la CICIG y todo el mundo como que, o no todo el mundo, pero la gente que le creyó fue así como que, sí, ¿por qué queremos eso? Y ahí venía en picada y como que él aprovechó ese momento. Sí, él sí, yo creo que, pues, a ver, hay que decir... hubo muchas cosas en ese entonces, pero creo que sí. Jimmy logró... entendió que había una lucha narrativa. Sí. Y que había una lucha que él podía dar utilizando ese poder que tenía como la figura política más importante del país, que es el presidente. En un país presidencialista, el presidente tiene una relevancia. Entonces, cada cosa que dice el presidente tiene mucho peso en este país. Sí. Entonces, él lo supo aprovechar, ¿verdad? Y ganó. O sea, ganó esa batalla, ¿verdad? Sí. La ganó. No sin saltarse la ley, no sin hacer muchas cosas, pero la ganó. Sí. O sea, sí hay pero que dialécticamente, digamos que... Sí, o sea, sí digamos, al menos, no es que él haya logrado convencer a toda la población de lo que estaba, pero por lo menos en cierto grupo, por lo menos logró hacer crecer el grupo de influencia que estaba en contra de la CICIG y eso tuvo un efecto. Ajá. Y al final usó lo que tenía a su favor, que era el peso del gobierno, para quitarse el problema que tenía, el problema político que tenía encima. Claro. Arévalo no tiene ese talante, ¿verdad? O sea, Arévalo no tiene esa gana de hacer eso. Pareciera que él está jugando, y lo hablábamos el otro día en otro programa con Douglas González y creo que ese día estaba Pavel. Arévalo parece que está jugando un juego de desgaste de un poco más largo plazo, ¿verdad? Sí. Digamos, esperar que esto pase, no levantar muchas olas. Como que él no va a hacer lo que se toma para sacarlos de ahí, sino esperar a que se vayan. El problema con eso es que, digamos, esta gente es muy hábil también. Entonces, digamos, van a hacer todo para que él fracase, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, hay un riesgo en no atacar antes, ¿verdad? Y esperar que la cosa se desgaste por sí sola. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad, el tiempo le dará la razón o no, porque muchos lo ven como un juego, como que él está muy pasmado y cuando él sienta va a estar así como que y afuera. Sí, no sé, mira, o sea, al final quién sabe qué pensarán, ¿verdad? Sí, ahí adentro. A lo mejor ellos creen que esta es la mejor estrategia. Seguro, y van por eso. Sí. Más que estén dormidos o no estén atentos de qué esté pasando, están convencidos de que ese es el camino. Y lo que sí se ve es que del lado de la bancada hay más impaciencia, ¿verdad? No sé si tiene que ver con una diferencia de estilos, ¿verdad? O sea, la bancada, obviamente hay más juventud, hay más impaciencia, hay más ímpetu, o sea, quieren que las cosas pasen. Y la parte de Arévalo es un poco más pasiva, un poco más lenta, espera que las cosas pasen con menor rapidez. Y por eso vemos a la bancada más urgida, ¿verdad? Sí. Y la otra es que también la situación de la bancada es distinta a la del gobierno. Porque, malo que bien, la bancada le ha dado resultados al gobierno. O sea, el gobierno le dio la tarea de ir a negociar el presupuesto, ¿verdad? Y la bancada eficientemente negocia el presupuesto. Un presupuesto que les beneficia en muchos sentidos, que además les compró otro tipo de cosas como aprobación de leyes que les interesaban. Le hace ley de cáncer, le hace ley de competencia, le hace la reforma a la ley de crimen organizado. Y así, otras cosas que han ido aprobando, ley de tarjetas de crédito. O sea, cosas que han ido aprobando que, si bien no son vitales para la existencia de Semilla, sí son parte de sus promesas de campaña, digamos. Claro. Las van caminando. Sí, la ley de competencia la vienen hablando. Totalmente. O sea, eso venía ofrecido y si bien eso no va a darle a Semilla un capital político enorme, si es una promesa de campaña que cumplieron, ¿verdad? Sí. Entonces, la bancada ha sido eficiente, ¿verdad? Pero la bancada tiene un problema, ¿verdad? Que ellos, su urgencia por regresar a ser partido y poder de esa manera integrar la Junta Directiva del Congreso, que eso es bien importante para ellos, o podría ser bien importante. Y también poder presidir las comisiones de trabajo dentro del Congreso de la República. Esa es parte de la urgencia que tienen. Que, ojo, esa urgencia no la tiene Arévalo. Claro. Porque Arévalo, dentro de todo, digamos, la bancada le logra, con la alianza oficialista ampliada, le logra bloquear la posibilidad de un antejuicio. Sí. O sea, eso no está en el Congreso ahorita porque
Porque no hay consenso para sacar a Arévalo, por ejemplo. Por un lado. Y por otro lado, la bancada le está respondiendo. Está aprobando leyes y le está aprobando el presupuesto que necesita. Entonces, digamos, si lo vemos así, el Ejecutivo está cómodo con la situación actual. La bancada no. Porque la bancada... Y luego la otra es que hay que ver otra cosa. Yo me imagino que Arévalo... No me imagino. Yo casi que podría adivinar. Que Arévalo, cuando termine su presidencia, se va a retirar, va a ir a lo que hacen los expresidentes, ¿verdad? Que es dar conferencias, hablar de democracia y estos temas y se va a dedicar a ser expresidente, ¿verdad? Y tiene todavía 4 años más de... Puro bercheo. Sí, así son todos. O sea, los expresidentes de todos lados se dedican a eso, ¿verdad? Sí, dar conferencias. Obama cobra $100,000 por conferencia que da, ¿verdad? O sea, así es, ¿verdad? Ese es el chance de ser expresidente. Y luego que tiene 4 años más como diputado del Parlacén, 4 años más de inmunidad. Entonces, digamos que si lo vemos así, su situación personal es relativamente cómoda. Nosotros no. Nosotros sí se no, quieren reelegir. Por varias razones. Primero, porque ellos se quieren reelegir. Claro. Pero, o sea, y luego son jóvenes. Y luego, el futuro del partido Semilla está en esa bancada donde todos son jóvenes. Yo creo que el más... Bueno, hay unas personas que son un poco más grandes, pero digamos que dentro de los liderazgos más grandes... apenas pasan los 40 años, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, muchos de ellos ni siquiera tienen edad para ser presidentes en la siguiente, ¿verdad? Entonces, ahí ellos sí ven un futuro de hacer carrera política. Pero si no tienen partido, ¿cómo lo van a hacer, verdad? Sí. Si no pueden operar dentro del Congreso, presidiendo el Congreso o presidiendo las comisiones del Congreso, ¿cómo les complica la operación? Claro. Entonces, digamos, ellos, la carga que tienen es mayor. El reto que tienen es mayor y por eso también la urgencia. ¿Y vos sentís que el desgaste también puede venir de que ellos mismos tienen que fungir de operadores políticos de sus propias cosas? O sea, sí. Más que los demás, porque yo entiendo que hay muchos partidos, incluso conozco personas adentro de los partidos, donde, o sea, tienen como una estructura más o menos organizada donde hay operadores políticos que los que van y negocian con la Mara, se van a sentar ahí con Alan Rodríguez o con quien tengan que sentarse y hacer lo que tienen que hacer. En Semilla entiendo que no es así, ¿va? O si hay gente así que... Mira, no sé bien esa parte. Estos lobistas / operadores. Mira, yo sí entiendo que ellos, particularmente gente como Samuel Pérez, gente como Román Castellanos, como Andrea Villagrán, a ellos sí como que les ha tocado irse a sentar con todos, a platicar. O sea, digamos, ese es el chance, ¿verdad? Sí. Sí, no creo que tengan a alguien que se los haga, ¿verdad? Sino que ellos lo hacen todo. Pero digamos, esa es la dinámica del Congreso y de un parlamento. O sea, digamos, así funciona, ¿verdad? Y yo eso no lo miro, digamos, fuera de sus capacidades y de hecho lo han hecho bien y ahí va. Sí. ¿Verdad? Que hay que hablar de lo polémico, ¿verdad? Que fue el presupuesto y el presupuesto que les dieron a los cocodes, ¿verdad? Sí. Que digamos... yo me acuerdo que cuando hablábamos en Tangente y en otros espacios a inicios de año, ¿cómo va a ser el oficialismo para operar dentro del legislativo si lo que tenemos son un montón de diputados transaccionales dentro del Congreso, que lo que quieren es pisto? Exacto. Y Yamatei se los daba. O sea, digamos, el gobierno anterior les daba el pisto. ¿Cómo se los daba? En efectivo, ¿verdad? Mucha, quiero que me aprueben el presupuesto. ¿Está bueno? Pero soltate. ¿Cuánto? Entonces, un sobresueldo, ¿verdad? Era sencillo. Era una transacción sencilla. Ahora, este gobierno no puede hacer eso, ¿verdad? O sea, el oficialismo no puede trabajar de esa forma por múltiples razones, ¿verdad? O sea, digamos, el chorro del presupuesto no estaba tan abierto cuando ellos iniciaron. Y luego, también eso les hubiera implicado un desgaste horrible. Entonces, ¿qué hicieron? Encontraron la vía por medio de los diputados distritales, por medio de los consejos de desarrollo y los alcaldes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahí hay un espacio que, ojo, los cocodes son muy, muy, muy corruptos, ¿verdad? Sí, entonces, lo que hicieron fue abrir el chorro para que ellos reciban todo ese dinero y ese dinero, digamos, a ver, los diputados tienen la potestad, los diputados distritales particularmente, tienen la potestad de ir a negociar obras. O sea, eso es parte de la labor y no solo pasa en Guatemala, eso pasa en muchos lugares, ¿verdad? O sea, los diputados negocian obra para sus municipios. Esa es parte de su labor. Sí, claro. Con eso. O sea, eso no es ni ilegal
ni ilegítimo. Es adecuado. En esas negociaciones del presupuesto, en esta ocasión se decide, bueno, sí, les vamos a dar una cantidad fuerte de dinero, ¿verdad? Que no se les había dado en ocasiones anteriores. Y eso hace la presión para que los diputados voten y se unan a la alianza oficialista, porque los cocodes y los alcaldes presionan, ¿verdad? Sí, queremos ese dinero, vote, diputado, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, así fue como... Así lo que se haga con ese dinero ya también ese no es el punto, responsabilidad. ¿Verdad? ¿Qué pasa después cuando el dinero ya se vaya a los distritos, cuando se vaya a los municipios? Y entonces resulta que el diputado tiene su empresa constructora, que toda la familia son los constructores del municipio, claro. El alcalde es el primo. Entonces, digamos, ahí va a haber una corrupción asquerosa. Sí. ¿Verdad? Eso es así. No es la primera vez que pasa. O sea, digamos, ya hemos tenido, lo hablábamos el otro día en otro programa, hemos tenido diferentes momentos de democratización del presupuesto, ¿verdad? Si nos vamos al gobierno del FRG, digamos, con la creación de la ley de consejos de desarrollo, o sea, la creación de los consejos de desarrollo, la ley de descentralización, el código municipal, se dio muchas potestades para que el presupuesto se democratizara y se fuera a los municipios, lo cual, digamos, idealmente es bueno, porque en teoría, si el dinero se va al municipio, el municipio sabe cuáles son las necesidades de su gente y lo gasta. Pero bueno, ese es el deber ser. Exacto, el mundo ideal. ¿Qué pasa en realidad? Hay corrupción. Claro. Solo que en lugar de estar centralizada, está descentralizada. Va. Luego, gobierno de Berché, viene el famoso PACUR. Que el PACUR era un programa creado desde el Ejecutivo que facultaba a los diputados precisamente para que fueran a pedir recursos para sus municipios. Exactamente lo que vimos ahorita, solo que estaba, digamos, más institucionalizado, ¿verdad? Al principio del programa, el gobierno andaba, miren, no, sí, el PACUR, nosotros estamos democratizando el presupuesto, estamos llevando el dinero a la gente y demás, o sea, estaban muy orgullosos. ¿Qué pasa? Se vuelve un desastre, un relajo de corrupción y entonces ya empiezan a echarse para atrás. Eso lo quitan después. Y luego los gobiernos que vienen centralizan más la corrupción. O sea, el PP, un gobierno muy corrupto, en donde lo que vimos, lo que develó la CICIG, es que la corrupción estaba centralizada al máximo nivel en la presidencia, la vicepresidencia, el Ministerio de Comunicaciones. O sea, estaba agarrada desde arriba, ¿verdad? Claro. Jimmy Morales, digamos, con sus relajos y demás. Pero luego viene el gobierno de Yamatei, que centraliza aún más la corrupción. Y entonces la figura de Yamatei, digamos, en el poder, no solo acumula poder, digamos, porque tenía cooptado los otros organismos del Estado, sino que también centralizan la corrupción a través de la figura de Miguel Martínez, ¿verdad? Claro. Y el caso B410, que lo hablamos la vez pasada, creo yo, es un ejemplo, acaba de pasar, ¿verdad? Sí. Es un ejemplo clarísimo de eso, ¿verdad? Es precisamente esa estructura de empresas, es la estructura que usaron para centralizar la corrupción. Va. ¿Qué pasa ahora? De nuevo estamos en un proceso de descentralización, ¿verdad? Obviamente el oficialismo lo usa a su favor y dicen, bueno, mira, nosotros vamos a dar el dinero. ¿Qué pase después? Como vos decías, saber. Ya no lo vi, ¿verdad? Exacto. Eso digamos, es así, ¿verdad? Ahora, esto no es ilegal. No. ¿Verdad? ¿Los diputados pueden llevar ahora a su distrito? Sí pueden. O sea, no es ilegítimo. Están ahí para representar a su gente. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues bueno, ¿verdad? O sea, está bien. Ahora, que después vaya a haber corrupción, pero también, digamos, ahí entran otras cosas, ¿verdad? ¿En dónde está la Contraloría? ¿Verdad? ¿Será que el Ministerio Público le va a dar seguimiento a denuncias de corrupción que puedan haber en estos espacios, ¿verdad? ¿Será que el Ministerio Público es eficiente en ese sentido? Yo creo que no, ¿verdad? Y la Contraloría, que está, sabemos en qué situación está, ¿verdad? Entonces también, cuando los órganos de control fallan, porque han fallado históricamente, pues hay corrupción desmedida, ¿verdad? Y esta descentralización no afecta también la capacidad de ejecutar obras y todo eso, porque... ¿Del Ejecutivo? Ajá, porque yo he visto, no tanto el Ejecutivo, sino que en general como que ahorita se percibe como que no hay una línea directa de mando, ¿va? Como lo que sí se percibía en el gobierno anterior, pues te lo digo del lado así de las personas que prestan servicios, ¿va? Entonces, la Mara sabía que si te pisteaba a X, esa persona se iba a hacer cargo de todo, ¿va?
No era así como que iba a cascadear en diferentes cosas. Entonces ahora siento yo que es así como que, bueno, alguien te consigue una licitación o lo que sea, como lo consigas, y le das 20 pesos, ¿va? Y después ponete la licitación, va a ser en Petén. Vas a Petén y ahí hay alguien más que te pide 10 pesos. Y otro que te pide 5. Y otro. Y a la hora que vayas a terminar la hora, vos ya invertiste como medio melón en solo conseguir el permiso y tenías un presupuesto de 1 millón. Sí. Entonces, o sea... Sí, puede ser. En la medida en la que... como que hay, en la que patrones. Hay más actores involucrados, el costo de la transacción sube, ¿verdad? Sí. Pero bueno, al final también o sea, creo que esa centralización de la corrupción tampoco es buena, no, pues, porque acumulan tanto poder y tantos recursos, que fue el caso del gobierno anterior. O sea, que ya ni siquiera se quieren ir del poder. Entonces, yo creo que, a ver, corrupción va a haber, ¿verdad? O sea, eso, de esta forma o de la otra va a haber corrupción. Ahora, ahí también va a depender de cada municipio, de cada COCODE. Imagino que en algunos habrá gente honesta que querrá lo mejor para su comunidad y que va a usar esos recursos de la mejor manera. Y lo que sí es cierto es que el Ejecutivo se recetó un buen presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto que les va a ayudar a implementar finalmente su agenda política, ¿verdad? Entonces, 2 cosas me parecen a mí interesantes ahorita del Ejecutivo. Primero, que ya pasó el primer año, que es el año de ajuste, ¿verdad? El año de hacer un diagnóstico, de ver cómo funciona esto y ver hacia dónde vamos. Eso ya pasó. Se les acabó esa excusa o se les acabó ese tiempo, digamos. Sí. Primero. Y segundo, que también ahora ya tienen un presupuesto hecho por ellos, a la medida de ellos, como ellos lo querían, ¿verdad? Otra excusa menos. Entonces, exacto. Entonces, ahora viene el momento de ejecutar. O sea, ahorita es cuando vamos a empezar a ver realmente de que están hechos en materia de gestión y de ejecución de los recursos. Ya hay cosas, ¿verdad? Lo que decía Yaneli en el programa de ayer era precisamente, por ejemplo, este tema de primer municipio libre de pisos de tierra, ¿verdad? O sea, que es un programa del Ministerio de Desarrollo. Hay cosas interesantes en un proceso... Ya parezco yo defensor del gobierno, pero no es eso, ¿verdad? Es un poco lo que estoy viendo, ¿verdad? Digamos, hay... Pero me llama la atención, ponete... Disculpa que te interrumpa tu línea de pensamiento. Pero también, o sea, como que el otro lado, la facción MP... Sí. Todos ellos... O sea, como que se enfocan como en lo que les conviene siempre, pues. Sí. Entonces es así como que durante mucho tiempo se cargaron de bajada a Félix, ¿verdad? Y era solo Palín y solo Félix. Y ahora se calmó. Y al del ministro de la Defensa también. Y que sí, que imputado y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero como que están como que viendo solo 2 cosas o lo hacen a propósito para desviar la atención. Como... Yo creo que ellos... Mira, dependiendo de los intereses que se manejen, se apuntan los cañones, ¿verdad? En Félix Alvarado, que particularmente en el Ministerio de Comunicaciones, ahí se juntan, ahí se juntan muchísimos intereses. El Ministerio de Comunicaciones es una de las piñatas de corrupción del Estado. Sí. Lo ha sido por años. Por eso no es casualidad que los últimos 3-4 ministros de comunicaciones que hemos tenido, todos han, de una forma u otra, pasado por el bote y estado frente a un juez. Estado sentado frente a un juez. O sea, Sinibaldi, Benito, Maldonado. Bueno, Maldonado creo que no sé si llegó, pero bueno, en fin. Okay. Digamos, esa es una realidad del Ministerio de Comunicaciones. Félix era una anomalía en ese espacio, ¿verdad? Y entonces, al ser una anomalía, claramente generó este tipo de fricciones. Y entonces los cañones se apuntaron hacia allá. Cañones de muchos... Y aparte era bien cercano a Arévalo, ¿no? O sea, también, ajá. Sí, cañones que venían de muchos lugares, ¿verdad? Pero sí, claramente había un esfuerzo narrativo por desgastar lo que estaba pasando ahí. Y ojo, lo del kilómetro 44 no se ha resuelto. Y no se ha resuelto por varias razones. Ya ahorita tienen el presupuesto para hacerlo. Pero eso tomó tanto tiempo porque hay un problema legal en ese espacio. Que la empresa Manos no pudo entregar ese tramo de carretera al Estado porque el gobierno de Yamatei no se lo recibió. Entonces de ahí viene ese problema. Y por eso ellos no podían entrar a trabajar de forma tan intensiva en el lugar. Y luego pues también habían temas de presupuesto. Entonces estaban ahí viendo cómo librar el problema. Finalmente eso se ha ido desentrampando poco a poco y por eso vemos que de repente va avanzando, ¿verdad? Pero es el tipo de cosas que, a ver, yo hice mucho trabajo para resolver esto
y después alguien más se va a llevar las palmas por haberlo resuelto. Pero lo que pasa es que en redes sociales es muy fácil decir, es que no hacen nada, miren, ahí todo está igual. Sí, pero es que el problema es que hay que resolver un clavo legal gruesísimo y un clavo con la ley de contrataciones del Estado y muchos clavos alrededor del problema. Antes de poder... ¿Y sentís que fueron buenos al explicarlo? O sea, no. No, porque el otro día creo que Olaf se me salió una cosa de esa imagen y que era así súper simplista el análisis, ¿va? Era así como que una foto del 2020 del lugar y una foto de ahorita. Esto es culpa de la nueva primavera y zurdos de mierda, ¿va? Pero decís vos, o sea... Si estas personas piensan así, ¿va? Es porque está instalada una forma de pensar así. Pues, o sea, es así como todo verlo de colorcitos, va, todo verlo de que izquierda, derecha. Y lo que más te convenga. Y te inventas así como que la guerra cultural y la guerra narrativa. Y es así como que todo es una gran conspiración para que comamos bichos, ¿va? Sí. Hace poco vino el Exaporte aquí. ¿Qué tal estuvo? No lo he visto. No ha salido. No ha salido. Ok, lo voy a ver cuando salga. Sí, hablamos un chingo, eso sí. Bueno. Pero, o sea, sí tiene sus creencias, ¿va? O sea, y es así como que... Y tampoco es tan reactiva cuando le tratas de poner oposición a la creencia, pues. Entonces como que es bien consensuada y así fuera del espacio de redes sociales. Sí, pues, sí. Mira, hay algo. Y no estoy hablando de ellas, sino estoy hablando en general. Las redes sociales hacen más histriónica a la gente, en general. O sea, la gente crea un personaje. Aunque no sea consciente, ¿verdad? Sí. Pero creas un personaje en esos espacios. Y luego invitan a sobresimplificar las cosas. Sí. ¿Verdad? Entonces, a ver, pero ¿qué pasa? Que la comunicación institucional, la comunicación tiene que transformarse también para funcionar de esa manera. No estoy diciendo que un ministerio pueda explicar un problema legal que es complejo en un tweet de... en una cosa así. Pero sí hay que tratar de transformar la comunicación para que sea entendible. Eso es lo que sí hay formas. Hay formas. Y luego repetir los mensajes. ¿Verdad? O sea, primero, yo sí vi que, por ejemplo, ya había molestia con los medios de comunicación de parte del Ministerio de Comunicaciones. O sea, como que estar respondiendo siempre lo mismo y todo, pero ese es tu trabajo, ¿verdad? Y luego... Si no quieres que te estén preguntando lo mismo en todos lados, busca una forma más eficiente de explicarlo mejor. Claro. Y no a través de un comunicado de 6 párrafos que lo publicas en Twitter y que además es horrible porque en Twitter publican la foto y luego vos tenés para leerlo, si no miras muy bien, tenés que agrandarlo. O sea, no es la forma más eficiente de comunicar. Hoy hay formas mucho más eficientes de comunicar. Lo que tienes que hacer es simple tu mensaje para que la gente entienda el problema. Miren, el kilómetro 44 no se ha podido arreglar por esto. Por estas 2 razones. ¿Qué estamos haciendo? O sea, explicas el problema y explicas en qué estás trabajando para solucionarlo. Si sos eficiente en explicarlo y luego viralizar ese mensaje, vas a tener que explicarlo menos a los medios. O ya tenés tu guión y solo repetir lo mismo. Sí. Y luego tus enemigos, tus contrincantes, ¿verdad? Tu oposición va a tener menos herramientas para agarrarte, ¿verdad? Pero si ellos son más eficientes para comunicar que vos, vas a perder. Sí, yo creo que uno de los problemas con el Ministerio de Comunicaciones de Félix Alvarado fue ese. No comunicaban bien. Faltó explicar mejor los problemas, porque eran problemas complejos. Como me encanta hacer autopromoción de tangente aquí, aprovecho siempre. Hay un programa que hicimos con Quique Godoy. Me senté con Quique a platicar. ¿No? Sí, creo que fue hace un mes, una cosa así. Antes de que saliera Félix Alvarado. Es un programa... Quique Godoy también es medio polémico, ¿no? Sí. Pero es un programa buenísimo. No porque esté yo, sino por Quique. ¿Verdad? Porque Quique me explicó, me explicó con dibujitos cuál es el problema del Ministerio de Comunicaciones. No solo de ese problema coyuntural, sino el problema estructural del Ministerio de Comunicaciones. Okay. Entonces, les recomiendo que lo van a ver. Creo que dura 1:10. Pero van a entender a perfección el problema del Ministerio de Comunicaciones porque Quique me lo explicó así con dibujitos y mucha gente me ha dicho, mira, entendí bien qué está pasando después de escuchar a Quique. Así que les recomiendo que van a ver. Ahora resumilo. Bueno, un poco lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Okay. O sea, hay primero el problema
estructural de corrupción que hay. O sea, digamos, lo que tenés es que empresas que por años se han dedicado a darle servicios al Ministerio de Comunicaciones, que son las mismas empresas de siempre y que tienen los mismos problemas de siempre que sabemos de corrupción y demás. Hay muchas empresas que solo son con, digamos, un intermediario en el Ministerio de Comunicaciones. Sí. Empresas de cartón, por así decirlo, que básicamente se encargan de hacer toda la gestión con el ministerio y luego subcontratan a otras empresas para hacer esos servicios. Sí, Entonces, digamos, cuando... Ya llega barateado el servicio también, ¿no? Ya lleva las comisiones, los sobreprecios y ya lo que llega al final es mucho menor de lo que en realidad quieres contratar. Sí. Es un problema. Entonces, digamos, cuando ellos querían hacer contrataciones, se topaban con que solo las mismas empresas participaban. ¿Pero por qué? Porque son las empresas que ya están inscritas, son las que tienen la experiencia y no hay empresas nuevas que quieran participar o que puedan participar. Entonces, ese era un problema. Y luego lo otro que tenés es la misma ley de contrataciones, ¿verdad? Que esa ley primero está hecha en parte para precisamente para contratación de obra. O sea, digamos, al Ministerio de Comunicaciones, en teoría, es a quien más le debería funcionar esa ley. Pero también, como es una ley que se hizo y que se ha modificado, o sea, se ha reformado al calor de la histeria de la lucha contra la corrupción, perdón que lo diga así, pero digamos que es un poco. Entonces también es una ley a la que se le han puesto tantos amarres que es muy difícil usarla y muy difícil moverse alrededor de ella. Entonces hay un gran problema de poder contratar de forma eficiente y verdaderamente dar un mejor servicio a la población. Sí, porque lo fácil es irte con las empresas que lo han trabajado y que ya tienen el expertise y decir, exacto, bueno, hay 6 empresas, bueno, escojo una. Y que, ojo, muchas de ellas no son empresas, como decíamos, son solo intermediarios. Sí. No son las empresas que finalmente te dan el servicio, pero son las empresas que tienen la experiencia de hacer la gestión. Entonces ellos cobran por hacer la gestión, en cierta forma. Sí, o sea, pero esos vicios se han creado también, o sea, en parte porque se crean al servicio de la corrupción. Y sabemos que el Ministerio de Comunicaciones es uno de los grandes bolsones de corrupción. Pero en parte también porque el sistema es tan complicado que hay empresas que se dedican solo a descifrarlo para jugarle la vuelta y poder ejecutar en cierta forma y hacer corrupción de otra forma. Entonces es un problema bien complejo, pero sí es interesante entenderlo o tratar de entenderlo. No, sí, o sea, todo es bien complejo y cuando lo tratas de entender, entonces este es el primer problema, porque igual hay personas que se dedican a comunicar los mensajes, ¿verdad? Que realmente, o sea, solo se dedican a comunicar agendas. Estoy hablando de la oposición, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, lo fácil para la población es decir, miren en la pobreza que nos tienen, ¿va? Miren esta foto aquí, miren esta foto allá, y eso es fácil de entender. Sí. Entonces, ahí tiene que haber una manera de comunicar de igual forma lo que estás haciendo bien, ¿va? En lugar de irte así como que, no, aquí está el comunicado, mira, ya nadie lo leyó, man, o sea... Sí, totalmente. O sea, yo también creo que, mira, no sé, como que cuando Semilla se volvió gobierno y se volvieron oficialismo, perdieron como la frescura y un poco la gracia que tenían, ¿verdad? La chispa. Ajá. Como que se volvieron... El volverte gobierno como que... Vos venías en un caballo así rápido y eras y de repente vas en un elefante, no sé, una cosa. O sea, todo es lento, todo es complicado, te volvés más parsimonioso, o sea, te volvés así aquel gobierno y encima... ¿Pero sentís que eso tenga que hacer así? ¿O no. O sea, simplemente adoptaron ese papel. Mira, claramente no tiene que ser así. Porque ejemplos de gobiernos que son maestros de la comunicación, gobernantes que son maestros, hay, ¿verdad? A Bukele. Que el ejemplo clásico Bukele, pero el mismo AMLO, ¿verdad? Hasta el maje un señor de chill de cojones puso el otro día, ¿verdad? Exacto. O sea, AMLO, una persona de la tercera edad que digamos que tenía su forma de hablar tan aburrida, tan lenta, aún él, con ese su estilo, logró controlar. Y México, que es un país tan complejo, mucho más complejo que Guate. Sí, es complejo. Entonces, yo ahí sí, digamos, sí creo que hay una falla, todavía hay una falla de comunicación que podría... A ver, no es que yo tenga la respuesta, pero seguramente alguien la tiene. Y ojalá lograran encontrar a esa persona para poder darle vuelta a
Es que si todos vemos el problema es porque hay un problema, pues, ¿me entendés? O sea, no es como que 2, 3 personas lo hayan dicho y sea así como, bueno, ya pasó. Y era algo que se habló desde el principio. O sea, casi que al día siguiente que tomaron posesión y pasó toda esa euforia y todo. Y yo creo que falta consistencia. Sí. O sea, digamos, hay cosas buenas. A ver, por ejemplo, de comunicación. Las mañaneras que están haciendo ahora todos los lunes en la mañana que dan una conferencia de prensa donde abordan los temas de la semana, abordan temas de coyuntura, responden preguntas de la prensa. Eso está muy bien. O sea, eso le da consistencia. Sin embargo, creo que hay temas complejos que se podrían explicar de otra forma. Y lo han hecho. O sea, yo vi que al inicio sacaban unos videos explicando ciertos temas y así. Pero no hay consistencia. Sí, no dura. No, o sea, eso tendrían que estarlo sacando todo el tiempo. Sí, o sea, todo el tiempo deberían estarnos explicando las cosas complejas. Y la otra es que los ministerios también tienen que ir sacando la tarea, ¿verdad? O sea, digamos, el Ministerio de Comunicaciones debería estar todo el tiempo explicando los problemas que tienen. Por ejemplo, hoy anunciaban en Twitter el primer cargamento de medicamentos comprados a través del sistema de UNOPS. Sí, es una buena noticia. Sí. El Ministerio de Salud. Y vi el ministro sacó un video, creo yo, ¿verdad? O sea, ahí se ve, digamos, que están moviéndose. Pero hace falta más de eso, ¿verdad? O sea, hace falta que todos estén alineados en la misma... Y que haya una línea de comunicación clara y que esa línea sea comunicar siempre, todo el tiempo, todo. ¿Verdad? Porque así... ganas la batalla narrativa, que es la parte que necesitas. La batalla cultural. Sí, cabrón. que es la parte que necesitas controlar. A ver, sí. Es que sí. Vos que mirás podcasts así, que sos así bien de ver podcasts locales. O sea, ¿has visto este podcast de Caos alguna vez? Por morbo o algo así. Sí. Yo nunca lo he visto. Me vi la entrevista. Me vi entera la entrevista que le hicieron a Ricardo Méndez Ruiz. ¿Y qué tal? Bien, o sea, interesante. Sí, te ayuda a comprender al personaje, ¿verdad? Sus motivaciones, cómo piensa, ¿verdad? Muchas veces eso es mi línea de pensamiento cuando invito personas así diferentes. Yo soy, mira vos, a mí me gusta escuchar todo, ¿verdad? Y yo, digamos, creo que no sé si una virtud que podría tener es que soy bien shooter, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gusta. A mí no se me escapan esas cosas. Sí, me vi la entrevista que le hicieron a Otto Pérez Molina el otro día. Sí, va. Vos, interesante. O sea, a ver, lo que pasa es que yo creo que también estamos muy acostumbrados a solo escuchar cosas que nos gustan. Solo cerrarnos. Ajá. Y el tema de las burbujas, ¿verdad? Sí. Y solo escuchar cosas que todo el tiempo nos estén reforzando lo que creemos, ¿verdad? Y creo que es un error. O sea, tenemos que... A ver, si tenemos ese interés y esa gana, pues tenemos que abrirnos a diferentes perspectivas, entender cómo piensa alguien que piensa completamente distinto que yo. Que, ojo, no todas las personas son interlocutores legítimos. No. O sea, yo estoy diciendo... Escuchen a Otto Pérez. Yo no me sentaría con muchas de esas personas a hacerles una entrevista porque creo que no son interlocutores legítimos. Muchos son criminales, muchos... Pero eso no quiere decir que si están ahí y yo los puedo escuchar para entender cómo piensan, no me va a interesar, ¿verdad? Esto es un poco como ¿no viste el documental de los hermanos Menéndez en Netflix? Sos una persona hoy que me lo dice. Pues es ese tipo de Monsters. Ese tipo de contenido, ¿verdad? Es como entender cómo piensan esas mentes... ¿verdad? Un poco para ver qué pasa ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa de ese lado del mundo, ¿verdad? Sí. Por eso, o sea, por una curiosidad. Es que todos son héroes en sus historias, man. Sí, o sea, yo acabo de escuchar... pues cuando salió el podcast de Milei con Lex Fridman. ¿No lo viste? Y ese personaje a mí sí me choca un chingo. Por ideología, por todo. Por forma de ser. Todo me choca de Milei. Pero, o sea, escuché completo el podcast. Y sí, decís vos, o sea, está bien argumentado... Desde su perspectiva lo que él dice, porque al parecer es una persona muy culta que lee bastante. Sí. ¿Va? No solo es así un personaje. No. Sí, Milei era, antes de ser político, era un académico. Sí. Y se nota. Sí, o sea, y de hecho él es buen comunicador también. Sí. Muy buen comunicador, ¿verdad? Y porque él, digamos, parte de su gracia es que
era invitado en programas de televisión, de radio, televisión todo el tiempo. O sea, él era de esos invitados de siempre, ¿verdad? Vamos a hablar de economía, venga Milei, y hablaba aquí. Y además, como es tan histriónico y este personaje del pelo y todo, llamaba la atención. Y además, un mensaje que en Argentina en ese momento pegaba mucho, porque Argentina ha estado en una crisis económica de muchos años, una inflación terrible, y entonces un personaje como Milei, con sus recetas de la escuela austríaca, libertarias, obviamente pegaban mucho a una población que estaba sufriendo por temas económicos, ¿verdad? Y eso, digamos, lo hace crecer. Y por eso él siempre pone fenómeno barrial, porque le decían, no, el fenómeno de Milei es irrelevante, es un fenómeno barrial, solo es de un pequeño grupo de gente y crece al nivel que crece. Como le decían a Trump, o sea, siempre lo hacían de menos. Lo hacían las primeras elecciones que Trump participó, nadie pensó que fuera a ganar. No. Bueno, entonces la cosa con Milei es de que si bien, o sea, ha presentado ciertos resultados que mejoran los números, no quiere decir que eso se traduzca a nivel de vida. Sí. Porque también esta chica, la Porti, compartió eso, que Milei compartió, de que estamos en no sé qué puesto, de no sé qué cosa, de crecimiento económico. Y me leí los comentarios y toda la mano le está tirando. O sea, sí, pero eso no se come, ¿va? Sí. El nivel macroeconómico que vos estás porque asfixiaste el peso y la moneda en general no se traduce a mejor nivel de vida. Entonces la mara igual sigue en la calle, o peor. ¿Va? Sí, entonces, mira, temas económicos no es ni de cerca mi especialidad, pero digamos un poco lo que yo entiendo, digamos, y tomemos el fenómeno de la inflación en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos después de la pandemia, o sea, por la pandemia empezó un proceso inflacionario importante, o sea, duro, ¿verdad? Para la gente, los precios subieron muchísimo, la gente estaba jodida, estaba complicada, pero aún así había mucho dinero en circulación, había mucho consumo, mucho empleo, ¿verdad? Entonces eso balanceaba un poco las cosas, pero la gente empezó a sufrir, ¿verdad? O sea, digamos, había gente con 2, 3 trabajos que le costaba llegar a fin de mes. Esa es la realidad de Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces? El gobierno de Biden se esfuerza por controlar la inflación y lo logran. Los números, la inflación comienza a bajar, ¿verdad? Y lo que te muestran los números es que la inflación en Estados Unidos está bajando ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? Con el gobierno de Biden. Pero eso toma un tiempo en que se traduce a nivel de vida, ¿verdad? O sea, no es tan inmediato que se empieza a sentir. Entonces, ¿qué pasa? La gente, vos le puedes estar diciendo a la gente, miren la gráfica. Aquí va la inflación para abajo, ¿verdad? Pero la gente dice, sí, pero tengo 3 trabajos y no me alcanza. Sí. Estoy jodido. Entonces, yo no te creo nada. Y viene Trump y les dice, la economía está mal. La economía está mal. Cierto. Y bien, es cierto. O sea, sí, está mal porque yo estoy mal. Sí. ¿Verdad? Y los otros te dicen, no, miren la gráfica. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Verdad? El problema no es quién tiene razón. El problema es cómo lo percibe la gente que escucha tu mensaje, ¿verdad? Exacto. Entonces, un poco con Milei también es eso. Yo creo que la economía de Argentina tiene que arreglarse. O sea, ese país lo destruyeron los kirchneristas. Sí. Y tiene muchos años, está en un proceso de degradación. O sea, de ser uno de los países más ricos y más prósperos de América Latina en siglo pasado, pasa a ser un país con una inflación altísima, bien jodido. Entonces hay que arreglar ese país, ¿verdad? Y a veces lo que se necesita son políticas de choque, ¿verdad? Y es un poco lo que está aplicando Milei. Si le va a salir o no, quién sabe. Sí. Los libertarios están muy emocionados porque la cosa va a funcionar. Los opositores están esperando que fracase. Claro. Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Sí. Es que sí, o sea, yo cuando una persona es muy dogmática ya encontrás muchas falacias en el discurso, ¿verdad? Sí. Porque sí, o sea, mi problema no es que seas comunista, libertario, lo que sea que querrás hacer, ¿va? Sino que mi problema es que seas tan dogmático en lo que crees. Que digas que esta es la única solución de la vida y vos sos la persona, ¿no? O sea, el país tiene que existir miles de años, pero no, nadie lo vio como vos. Y todos tenemos nuestros sesgos, ¿verdad? O sea, yo al final digo, mira, quién sabe, o sea, tratando como de ponerle una postura neutra. A ver, no es que sea posible, pero digamos, tratar de ver las cosas en sus dimensiones justas, ¿verdad? Si el experimento de Milei sale bien, qué bueno. Sí. Porque, digamos, tampoco me parece, hasta el momento no he visto nada
que me parezca criminal, antidemocrático o destructivo. Entonces, digamos que... Más allá del discurso... Si su tema es la economía y la arregla, qué bueno. Qué bueno por ese país. Que es un gran país en Sudamérica, ¿verdad? Sí. Y ojalá se recupere. Lo mismo con Trump, ¿verdad? O sea, hay un problema en Estados Unidos. Muchos problemas en Estados Unidos. Sí. Si la política MAGA es la respuesta a algunos de esos problemas, qué bueno. A mí particularmente hay muchas cosas que no me gustan. O sea, yo creo que sí hay un poco de ese discurso de antimigrante, más allá de ser algo que como decirle a la gente, miren, es que hay un problema cultural por los migrantes, hay un problema económico por los migrantes. Tiene un toquecito de xenofobia que a mí no me gusta para nada, ¿verdad? Que es eso de todos son criminales, todos son malos, todos... Cuando que... digamos, ¿qué harían sin esa mano de obra, verdad? Sí. Que nosotros les mandamos. Pero bueno, digamos que eso no me gusta tanto. Entonces, esa parte no me gusta. Luego, la parte de la guerra cultural me choca bastante, pero ahí creo que hay culpabilidades compartidas, ¿verdad? Claro, sí, sí. O sea, tampoco me encanta la postura esta extremista de la izquierda, sí. En donde... todo es cancelación, todo es... todo lo que digo me pueden destruir. Este tema en los campus en los Estados Unidos, donde bloquean la libertad de expresión, sacaban a los profesores conservadores. O sea, tampoco me parece que eso sea la mejor respuesta. Es que es lo mismo, ¿no? Al otro. Es lo mismo. Está siendo fascista. Exacto. Del otro Entonces, lado. digamos, ahora, ojo. Sí creo que la facción Biden era la facción moderada. ¿Verdad? Mientras que la facción Trump no es la facción moderada del Partido Republicano, ¿verdad? No, ni de cerca. No. Entonces creo que ahí sí se fueron al otro lado, ¿verdad? A ver qué pasa. O sea, es un experimento también que tiempos desesperados, medidas desesperadas. Claro, sí. Justo eso. Justo eso. Sí, yo creo que también, o sea, desde que quedó la primera vez, Trump respondía a un hartazgo de todas estas cosas que sentían el gringo promedio, digamos, de pie, que sentía que se le estaban imponiendo, pues, ¿verdad? Y también, o sea, lo que decías de los migrantes, o sea, sí responde a una necesidad, ¿va? Tanto del migrante como del país, porque hay gente en Estados Unidos que no va a trabajar por un sueldo que trajo migrante, ¿va? Sí, no digamos, o sea, es que ellos no quieren ganar menos del minimum wage. Exacto. Y esta mara te recibe no, y al final tenés a la economía más grande del mundo que necesita mano de obra. ¿Ah? ¿Y quién se la da? Se la damos nosotros. Entonces, ellos lo saben, ¿verdad? O sea, hay un proceso de migración legal que es muy lento y demás, pero hay una parte de la migración ilegal que también, digamos, no lo hacen a propósito, pero es como hay una parte que tiene que entrar porque si no la cosa se cae. Sí. Entonces, digamos, eso es complejo de manejar, ¿verdad? Entonces, digamos, a mí sí me preocupa que una política muy agresiva de deportaciones, por ejemplo, de persecución, va a poner muy tensas las cosas en Estados Unidos. Y que ya tuvimos una probadita de eso en el primer gobierno de Trump, pero yo creo que se viene peor. Sí, entonces, pues, con esta persona que pusieron, el zar de la migración, creo que ese gabinete está así... Está duro. Interesante. Está duro. Sí, está interesante. Entonces, digamos, si se ponen muy agresivos con el tema, o sea, digamos esto de ir a hacer redadas a lugares de trabajo para agarrar migrantes. Todo esto... pues ponen las cosas muy tensas, ¿verdad? Claro. Y te genera un problema social horrible y se traduce en sufrimiento humano, ¿verdad? Separación de familias, niños en cárceles, familias destruidas, sufrimiento, ¿verdad? Sí. Y eso, pues obviamente no me gusta. Y no es gasto de recursos también para Estados Unidos estar haciendo todas esas cosas. De hecho, el otro día estaba viendo... alguien hacía los cálculos de lo que puede costar la política migratoria de Trump si se lograra implementar de esa forma. Y es una cosa ridícula. Sí. O sea, son unas cosas que el país no... yo creo que no están dispuestos a pagar. Pero bueno, lo que pasa es que también una cosa es el discurso de campaña y otra es lo que efectivamente pueden hacer, ¿verdad? Sí, porque también la vez pasada dijo que iba a hacer un muro. Ajá. Y no lo hizo. Y no lo pagaron los mexicanos, ¿verdad? Pero bueno, o sea... ahora lo cierto es que sí viene más agresivo. Sí. Viene con menos frenos. Porque el Partido Republicano está más débil. O sea, el establishment republicano está más débil. Lo necesitan. Y Trump lo necesitan y él manda, ¿verdad? Entonces, hoy no va a ser tan fácil que le pongan gente
que no está completamente alineada con su política, ¿verdad? Que fue un poco lo que pasó la vez pasada. O sea, muchas de las cosas que Trump quería hacer fueron frenadas por el establishment, no solo republicano, sino también el servicio civil de Estados Unidos, lo que ellos llaman el deep state, ¿verdad? Frenaron muchas cosas que Trump quería hacer. Entonces, eso, primero que él ha dicho que va a limpiar todo eso de la administración pública en Estados Unidos. Van a hacer muchos recortes con el tema este de Elon Musk y Dodge, sí, ¿verdad? Y luego que también va a poner gente más radical en los puestos, ¿verdad? Y ya se está viendo. O sea, ya... Aunque, ojo, con el Departamento de Estado, que la designación de Marco Rubio... él sí tiene... sí, digamos, no es una postura... demasiado maga, ¿verdad? Yo creo que es una postura más establishment republicano. Entonces es interesante. Yo, al final siempre la campaña es así y lo que cumplen es así. Entonces hay que ver. Y también viene mucho hype y sensacionalismo, ¿no? Porque los medios también tienen que vender cosas, pues, ¿no? Entonces tienen que hacer así, no, te vas a ver el peor gobierno de la historia. Y después no, y es así como... Ajá, y resulta que pasa y ya, y se va, ¿verdad? Y que tal vez no, como no cumple, la gente se decepciona y después van a votar por un demócrata, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Verdad? O sea, la política es cambiante y la política no termina, ¿verdad? O sea, nunca... la política no siempre tiene... hay giros narrativos, ajá, no tiene un final de cuento de hadas, ¿verdad? O sea, ni son felices para siempre, ni todo es terrible para siempre. O sea, siempre cambian las cosas, ¿verdad? Sí, me acuerdo cuando Bolsonaro era presidente en Brasil. Era así como que qué increíble que la democracia. Y ya. Y se fue. Se acabó. Regresó Lula. Sí, se fue y se fue no queriendo irse, ¿verdad? Sí. O sea, una antidemocrático también. Y regresó Lula y luego a ver qué pasa, ¿verdad? Sí, así es. La política siempre... Lo bueno es que siempre va a haber de qué hablar, ¿verdad? Y para ir cerrando, ¿cómo ves lo del BRICS? Últimamente estaba consumiendo mucho contenido de BRICS. ¿Y vos qué pensás de ese movimiento? ¿Sí crees que vaya a ser un buen contrapeso así global? No sé. Entonces yo de eso sé poco. Yo veo que... Digamos que hay mucho hype, ¿verdad? Alrededor del tema. O sea, como que tienen sus porristas en muchos lugares. Pero también tienen sus problemas, ¿verdad? Ellos... Primero el tema de la moneda. Que dicen... eso se ve lejano, ¿verdad? Y vos lees o escuchas economistas y te dicen, miren, eso no va a pasar. Sí. No va a pasar ahorita. Luego también China, que es bien agresiva, ¿verdad? Porque China ahora está... no sé si has visto que se llevan influencers y gente a China a vivir 4 meses. Vi a Maurice Dieck ahí. Sí, y después regresó a hablar maravillas de China. Estuvo con Rusarín y le contó todo. Ese me lo vi completo porque le contó todo cómo es China. Estuvo bien interesante. Sí. Entonces, digamos, esas estrategias, obviamente el objetivo es permear la cultura de los países, ¿verdad? Pero también... Digamos, parte del tema Trump es una reacción a todo eso, ¿verdad? Entonces, es probable que también entremos a una política en donde las potencias quieran controlar su área de influencia, su patio trasero. Entonces, digamos que Trump se ponga más agresivo intentando mantener control de América Latina y haciendo que los chinos se replieguen un poco y los rusos, ¿verdad? Y ellos, del otro lado, también se pongan más agresivos. China con Taiwán, que es su objetivo importante, y Rusia con Ucrania. ¿Verdad? Entonces, digamos, esa es una posibilidad. Que sea como cada quien en su lado y ahí se quedan. Y nos quedamos y dejamos de estarnos... dejamos de estarnos puyando, ¿verdad? Que yo siento que también tiene mucho valor eso que está haciendo China. Porque también o sea, si bien está hecho claramente con parte del gobierno para hacerse propaganda, o sea, también te bota muchos mitos que traes como occidental, ¿verdad? Es así como que nosotros tenemos bien lejano el otro lado del mundo, tanto Rusia como China, y todo lo que nos llega de información aquí está diluido por Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene intereses también en que nosotros pensemos mal en esos países, ¿verdad? Entonces decís vos, o sea, siempre los villanos son rusos, o siempre los villanos son así, decir qué tan malo puede ser, y después te viene alguien así, no, yo fui a Rusia, mucha, y está increíble. Tucker Carlson lo llevaron una vez, ¿no te acordás? No, lo de Tucker en Rusia, o sea, le hizo una pieza de amor a Putin y después se fue a un supermercado. Lo entrevistó 3 horas. Yo me vi la entrevista bien interesante, pero fue una carta de amor todo, ¿verdad? O sea, lo dejó que hablara y hablara de los nazis de Ucrania. Sí, no, o sea, fue una cosa...
Así, y luego se fue a supermercados ahí. Miren esta fruta, qué belleza, que no sé qué. Sí, o sea, mira, a mí lo que pasa es que yo sí estoy más casado con los valores occidentales. Sí, digo que me gusta esa idea romántica de la democracia, de la libertad. Y que los chinos y los rusos no son muy amigos de esa idea, ¿verdad? O sea, que eso también es como que una no solo occidental, sino que una creencia liberal a priori, ¿va? El creer en la democracia, ¿va? Sí. El creer en la funcionalidad de la democracia, sí. ¿Va? Entonces también aquí estamos creados bajo ese sistema, ¿va? Sí. Entonces salirnos de esa caja también es como que contracultural y también como que sería como que romper algo con lo que hemos crecido, ¿va? Sí. Cosa que, o sea, los chinos, o sea, no creen en esa mierda. El comunismo no comulga con esas cosas, ¿va? Entonces, para ellos la democracia es un sistema completamente ajeno. No lo conocen. Es como nosotros los vemos a ellos, ¿va? No les importa. O sea, ellos son... Y en ese podcast de Rusarín con Morris Dieck, te dicen, ellos son business minded. O sea, todo es negocio y eficiencia, ¿verdad? Entonces los chinos son... No importa lo que cueste y no importa qué tengamos que hacer, pero si vamos a construir una mega ciudad, la construimos. Sí. Si vamos a construir una mega carretera, la construimos. Entonces, digamos, ellos funcionan así. Y decía... Algo interesante, decía Rusarín, son tan ordenados que tienen planes quinquenales, planes, digamos, a 10 años, a 15 años. O sea, tienen... Eso está muy bueno. Ajá, y digamos, tienen como planificada su idea de país, de desarrollo, de hacia dónde van. Y la cumplen porque son una dictadura. Entonces, digamos... No, y aparte hablan del partido chino, que son como 90 millones de pisados, o algo así. Y es así como que, o sea, sí es personas capacitadas. Cosas que antes de estos creadores de contenido hablaran de eso, yo no sabía, ¿me entiendes? Yo miraba la figura así como de Xi Jinping, como, no sé, como tenemos la proyección de Saddam Hussein. Alguien así que por sus huevos tomaba las decisiones y decís vos, él es el malo. Pero aquí sí pasa por filtros, ¿no? El ascenso de Xi Jinping sí fue atípico en la historia reciente de China. O sea, digamos, sí... Él sí ha ido quitándose la oposición dentro del Partido Comunista Chino. O sea, porque Putin, así. Sí, o sea, digamos, hay un... ahorita que ganó su tercer gobierno, que ya va repitiendo más veces de las que tenía que repetir. Primero, claro, la típica. Sí. Y luego, dentro de su sistema, ¿verdad? Y luego, en esta última toma de posesión que tuvo cuando ganó, la última vez, creo que el tío estaba ahí sentado, que había sido uno de sus opositores más fuertes, un señor ya grande, y ahí en medio del acto lo manda a sacar y lo saca así agarrado. Ahí está el video, o sea, se ve. Nice. Digamos, sí, o sea, digamos, es... A ver, pero... No hace todo limpio. De nuevo. Los quinquenales que estabas diciendo. La democracia tiene sus fallos, ¿verdad? O sea, y claramente la democracia provoca desorden, es ruido, es discusión de ideas, pero yo, digamos... Obviamente, porque es como el sistema en el que conozco, que me gustaría, al que me gusta aspirar, prefiero, ¿verdad? Que esto que están contando ellos. Pero bueno, ahí sí que son diferentes visiones del mundo, diferentes formas de ver las cosas. Y no es... a ver qué pasa. A mí lo que me choca el sistema en el que vivimos aquí en Guatemala es la falta de percepción que hay. ¿Quieres más agua? Gracias. La falta de una percepción real de lo que significa como el marxismo y el comunismo, ¿va? Ajá. Como que se ha ejemplificado o se ha simplificado a los fracasos en Latinoamérica. Y cuando te señalan así como que, mira, aquel país le ha funcionado. No, pero es que ese no es comunista, ese es capitalista. Pero cuando funciona el comunismo, rápido lo envuelven en una capa capitalista, ya sabes. Ya. Pero también tenés que entender que en el contexto así como mundial, en la realidad física en la que vivimos, o sea, ¿con qué se manejan las cosas? Con dinero. Entonces, si sos muy contracultural en contra del dinero, te va mal. ¿Va? Si decís así como que, no, o sea, yo no voy a hacer negocios con tal y con tal y con tal. O sea, te estás cagando en cómo funciona el mundo, pues. O sea, no tiene que ser tan de choque, porque incluso la Unión Soviética murió, ¿va? Por ser tan extremista en su creencia. Sí. Y China está
le está yendo mejor porque se adaptó a la realidad del mercado que hay. Sí. ¿Va? Sí. Entonces, se adaptó, aprendió, absorbió tecnología y empezó a crear sus propias cosas. Pues, ¿va? Hay un tema de por qué las ideas de Occidente han sido tan exitosas y por qué se han vuelto como hegemónicas, ¿verdad? Y es que yo creo que están enraizadas en buena parte de la naturaleza humana. O sea, digamos, el tema de que con el fruto de tu esfuerzo vos te ganás la vida y con eso salís adelante, ¿verdad? Y que no es que se te regalen cosas, sino que se te regalan como capacidades, se te dan capacidades, digamos, y con eso salís adelante, digamos, en el ideal, ¿verdad? Claramente hay desigualdades estructurales, claramente no todos nacemos con las mismas oportunidades. Y Guatemala es un ejemplo clarísimo de eso, ¿verdad? Pero digamos, en el ideal, y por eso, digamos, yo sí creo en esa idea de no solo de democracia, sino de un sistema capitalista de mercado, pero que tenga ciertos compensadores que te ayuden a nivelar la arena de juego, ¿verdad? Entonces, digamos, la desigualdad vos no puedes... la desigualdad siempre va a existir porque somos distintos, somos desiguales, ¿verdad? Nacemos, o sea, nuestra historia familiar y todas las cosas que vienen antes de nosotros nos ponen en un lugar, en una situación, ¿verdad? Nos ponen en un lugar donde tenemos acceso a mejor educación o donde no tenemos acceso a nada, ni agua limpia, ¿verdad? Entonces la idea sería que a través de la acción del Estado vos podás nivelar a esta gente que tiene menos oportunidades, llevarla a un mínimo, que el mínimo es discutible, o sea, ¿qué tanto es el mínimo, verdad? Eso depende de la capacidad que tiene cada país de generar esos mínimos. Y ya con eso les das ese empujoncito para que de ahí vos salgas adelante, ¿verdad? Digamos, ese es mi mundo ideal, si lo querés ver así. Claro. Pero esos obviamente son temas que todavía están en discusión, ¿verdad? Sí, mucho de lo que me gusta del discurso de Rusarín es como que la realidad es la que predispone tus condiciones posteriores, ¿verdad? O sea, así como que lo material es como que el catalizador de tu desarrollo, como vos decías. O sea, si no tenés ni acceso a agua, ni carteras, ni nada, o sea, esa realidad material no se va a cambiar a menos que alguien la cambie por vos, ¿va? Sí. Que debería ser lo que haga el Estado, es eso, ¿verdad? Ajá. O sea, digamos, yo no puedo cambiar la realidad que nací en la ciudad, en una familia de clase media que me pudo dar educación privada en un país donde la educación pública no es muy buena y que educación privada en la primaria, digamos en el colegio y en la universidad, ¿verdad? Y eso me dio a mí todas las herramientas para poder salir adelante por mi cuenta. Sí, claro. ¿Verdad? Y la realidad es muy distinta de alguien que nació en la montaña y que no tiene piso de tierra, hablando de piso de tierra, que no tiene acceso a agua, que la escuela más cercana le queda a 10 kilómetros y tiene que caminarlos todos los días. O sea, digamos, esa realidad es muy distinta. Mejor trabajas, pues. O cualquier cosa, digamos, porque tienes que sobrevivir. Entonces, ¿qué vas a pensar ir a la escuela si tenés que comer, ¿verdad? Buscar qué comer. Entonces, pero digamos, por eso es que acá hablábamos como de la acción del Estado. O sea, el Estado tiene que hacer esfuerzos fuertes por llegar a esos espacios donde las oportunidades no están dadas y intentar dar la mayoría para igualar un poco el campo de juego. Ahora, que eso se vaya a poder hacer siempre, que se vaya a poder hacer de forma perfecta. Hay estados que son más o menos eficientes para hacerlo. El estado de Guatemala es altamente ineficiente por muchísimas razones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde deberíamos tratar de construir Estado. Yo siento que no nos hemos quitado el feudalismo. O sea, como que tenemos mucho de esa época y que como que y no depende tan solo de las familias importantes, pues, pero sí. Pero como esa concentración de poder y esa concentración de recursos, como que han sido muy celosos con eso. Entonces, como que se ha permeado incluso en la era democrática. Se ha transformado tal vez porque la realidad es otra, ¿verdad? O sea, como hablábamos de las condiciones materiales, o sea, y ponían un ejemplo bueno el otro día que vi. ¿Has visto Bizarro también? Que es de Roberto con Rusarín, pero Roberto Martínez. Ya, sí. Y que hablan así de notas y de muladas. Pero no es creativo, no.
Es en el estudio creativo, pero se llama Bizarro. Es otro programa. Ya. La cosa es de que estaban hablando... Ese programa es chistoso porque hablan así como que una señora que se metió 3 lápices en la boca y no se murió. Entonces empiezan a hablar así, mamás de eso. Así, ¿no? Que la realidad empieza a Rosarín a hacer Rosarín. Sí, pues. Entonces, en una parte de ese último episodio que yo vi, o sea, estaban hablando acerca de la conciencia, porque estaban hablando de meditación, de la conciencia y la realidad material. Entonces estaban así como que back and forth los dos entre que si era la conciencia venía primero o la realidad material tenía influencia sobre la conciencia. Porque somos seres sociales, pues. Entonces es imposible nacer con una conciencia sin que te la formen a vos, ¿va? Entonces... Parte de la discusión de esto, de esta realidad material de la que estaban hablando de estos, era pues eso, o sea, como que sí hay algo en lo que los ejemplos que usamos ahora son distintos a los ejemplos que usábamos antes, ¿va? Sí. Ahora nuestros ejemplos es así como que Tinder, Facebook, y hace 40 años era el carro, era el teléfono que giraba. Entonces, hasta en eso, en las ejemplificaciones, nos afecta nuestro entorno, ¿va? Total. No digamos... En cosas como este feudalismo que hemos ido heredando, que ha ido moviéndose. Ahorita estoy leyendo El linaje y racismo, por cierto. Sí. Yo lo estoy leyendo también. Sí? Sí, me lo compré hace poco. Me lo compré en la Filwa. Entonces, ahí lo tengo y lo estoy viendo. No es tan amigable de leer, pero ahí voy. Tiene como media nota de pie de página. Como un párrafo. Hace rato lo quería leer, pero no había tenido el chance y ahora justo y cosa que en las primeras páginas lo dice incluso, que habla acerca de que incluso estas familias son tan adaptables que salen ganando en cualquier escenario que pase aquí. Firma de paz, ellos de alguna forma se acomodaron y como que fueron ahí. Entonces esa realidad como que sigue afectando tanto económico como político como en todo, que no a mi forma de ver, como que no nos deja como que salir de lo establecido, pues ahí se va permeando en los nuevos actores políticos. Ponete un Alan Rodríguez, ¿a qué va a aspirar? A acumular riqueza, a acumular poder, porque esa es la aspiración con la que hemos crecido, ¿va? Yo creo que también, mira, en la medida en la que la población esté más informada, en la que los medios de comunicación estén menos concentrados. O sea, digamos, siempre hablamos de los riesgos de las redes sociales y los riesgos de los medios alternativos, ¿verdad? Las burbujas de información y demás, todo esto que hablaste con Luis. Pero veamos el otro lado también, que es la democratización de la información y del acceso a la información y de la creación, la generación de información. Que nosotros podamos estar aquí y que nos puedan ver personas y que puedan haber unos cuantos miles, porque no tenemos no tan gente ni vos tenemos millones de personas viéndonos, pero hay unos cuantos miles, ¿verdad? Sí. Ahí que nos ven. Ya eso ha cambiado mucho, creo yo, la realidad del tablero político. Claro. La llegada de Semilla es un ejemplo de eso, ¿verdad? Digamos, de una fuerza política pequeña, sin dinero, que con poco logra bastante, ¿verdad? Y yo creo que cada vez vamos a ir viendo más de eso. Ojo, porque también el fenómeno Trump es un poco eso, ¿verdad? Sí. Era bastante eso. Sí, entonces, pero bueno, o sea, digamos, al final... Lo que hay es que sí es un espacio para discursos extremistas, pero también es un espacio para discursos de cambio, reformistas, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, habrá que esperar a ver cómo resultan estos experimentos. Es que también ahí puedes encontrar una lección como un comunicador de física, ¿verdad? Sí. De todo. O sea, digamos, estamos en el mundo de todo. O sea, de la diversidad. Claro. Y en esa diversidad hay como una conciencia colectiva de que a pesar de que hay tanta información dispersa, la conciencia colectiva sí logra unirse hacia sus tribus. Hacia ciertos mensajes. Okay, o sea, digamos, en el caso de Semilla, digamos, si había una conciencia colectiva alrededor de qué queríamos para nuestro país, votando por cierto político, era combatir la corrupción como mensaje principal, pero también es en cierta forma un discurso anti-establishment, ante el sistema que estaba. O sea, sí se forma conciencia colectiva. El caso Trump, un poco lo mismo también. O sea, digamos,
conciencia colectiva necesitamos recuperar eso que hace que Estados Unidos sea una potencia mundial. Que bueno, o sea, está muy ambiguo. Sí, muy ambiguo, está muy populistón, pero esa era la conciencia colectiva. Con Milei, el tema de recuperar la economía argentina. O sea, digamos, sí se logra agrupar esa conciencia colectiva y dirigir hacia cosas que pueden salir muy bien o muy mal, ¿verdad? Pero se puede. Entonces, yo sí rescato, digamos, el valor de eso y que esa sabiduría de la conciencia colectiva te puede llevar a cosas buenas, ¿verdad? Y a cosas malas, pero bueno. O sea, es que esa lectura está bien buena porque, o sea, muchas veces aquí se adoptan discursos sin tener el contexto de acá. Como estaba diciendo de Trump. Trump era el anti-establishment. Total. Porque había un establishment que era así super woke. Aquí, no. No. Aquí entonces, es lo contrario. Entonces, que te salga alguien con ese discurso trompero y no se adapta acá, entonces no resuena y la gente no. La gente el año pasado le daba la razón a la gente que hacía los bloqueos porque eran años de que todas las personas habían querido hacer lo que querían con el sistema y la legalidad de las cosas tampoco hacen que las cosas sean mejor. Cada realidad es bien distinta y por eso importar a veces las luchas de otros países no siempre sale bien. No. Y el ejemplo es Guatemala. O sea, aquí quisieron... el establishment quiso adoptar la guerra cultural estadounidense. Es que semillas son los woke y semillas son los ideología de género y no sé qué, y aquí y allá. A la gente eso le vale, ¿verdad? A pesar de que son muy conservadores, a pesar de que la gente va a la iglesia, a pesar de que la gente esas cosas no le gustan, pero no se la creyó, ¿verdad? Dijeron, porque ve la realidad. Porque ve la realidad. O sea, la gente sabe. Hay una inteligencia colectiva. Aquí... A mí me da risa porque siempre cada elección es que qué tonta la gente que vota mal, que no sé qué, que siempre votamos. No, o sea, hay una inteligencia colectiva. Lo que pasa es que, claro, también es la capacidad que tiene el político de engañar, ¿verdad? La capacidad que tiene el político de mentir, pero el político que gana es el que mejor logra decirle a esa inteligencia, sabiduría colectiva: yo voy a resolver tus problemas, ¿verdad? Sí. Si lo quiera hacer o no, pues ya son otros 100 pesos. Sí, me acuerdo que el discurso deportivo era bien fuerte en ese sentido. Sí. Era así como que él representaba a la persona trabajadora que estaba cansada de venir de Arzúa y de todos ellos. Y era así como que él no me representa. Y el discurso deportivo también era muy... Miren, está jodida la economía, estamos jodidos. Y esta gente solo quiere construir carreteras, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que uno de los temas era que las carreteras no se comen, ¿va? Entonces, no, hay que entrarle a la política social, hay que entrarle a la... Y tampoco fue tan así, pero digamos que ese era el discurso. Edgar dijo algo así, ¿va? La democracia no se come, ¿va? Sí, bueno, también eso pero me acuerdo que en aquel entonces decían que las carreteras no se comen, ¿verdad? Porque había esa idea de que Arzú solo carreteras había hecho. Pero ojo, también... Hay que pensar... Tampoco es terrible, güey. No, de hecho, o sea, imaginemos que fue en el gobierno de Arzú cuando hicieron la carretera de Petén. Antes de eso, venir de Petén te podía tomar mucho más de mediodía. Sí. Y después de ahora son 7 horas, 8 horas, creo, ir a Petén en carro, ¿verdad? Sí. O sea, digamos, Guatemala ha ido dando pasos muy lentos hacia la modernidad. Y ahora vamos con temas de legislación. O sea, yo creo que esta legislatura tiene esa idea como de legislar para llevarnos hacia la modernidad en algunos temas económicos, ¿verdad? Temas de protección a los derechos de la gente, de los consumidores. Hay temas ahí interesantes. Entonces yo sí rescato, digamos, ese movimiento. Claro que nos gustaría ver un movimiento reformista más fuerte, ¿verdad? Que quiera modificar la ley electoral, que quiera modificar el sistema de justicia, modificar la ley de contrataciones, el servicio civil, o sea, los temas grandes, ¿verdad? Pero también hay que entender que esos temas son difíciles, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el... modelos electorales? Hay muchos. ¿Cuál es el mejor, ¿verdad? ¿Será que si modificamos la ley electoral vamos a tener un mejor... sistema político? A lo mejor no, a lo mejor modificamos y queda peor, o igual le encuentran la vuelta y sigue igual, ¿verdad? Claro, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces las grandes reformas, si bien son necesarias, no siempre son la respuesta, pero igual creo que hay que pensarlas, hay que buscar los mejores modelos y reformar. O sea, yo sí creo que
hay que ser reformistas, ¿verdad? Engasado. Buena onda por venir. No, hombre, gracias ahí por la invitación. Tu tiempo de promoción. Sí. Dale. No, gracias. Acá, no, miren Tangente. Miren y oigan Tangente. Y oigan aquí también a Alan, que siempre tiene buenas entrevistas. Vos y yo, felicidades, que me gusta un montón el formato ese. Y qué bueno que estés entrevistando gente que piensa distinto, porque son las mejores entrevistas. Sí, la verdad, sí. A veces tengo mis reservas con ciertos personajes. No, yo creo que sí hay que tener reservas. O sea, porque, de nuevo, vamos al tema de que hay interlocutores válidos e interlocutores no válidos. Sí, y yo un poco, mi métrica sería las intenciones, ¿verdad? Esta es una persona que hace lo que hace porque está convencida, porque cree en eso y además tiene cierto código ético para lograr sus fines. Esa es una persona que valdría la pena entrevistar. Si se sale de esas cosas, pues no, creo que no vale la pena. O sea, digamos, un poco pensar en la oposición ahorita. Uh-huh. ¿Qué hace diferente a un Álvaro Arzú, que vos lo has entrevistado aquí, de un Alan Rodríguez, que yo creo que no lo sentarías aquí? Hay mucha ni diferencia. Él vendría, ni vos lo invitarías. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, yo creo que sí. O sea, la gente Álvaro cree Arzú, que tal vez no, pero no, sí, yo siento hay. que sí. O sea, yo creo que Álvaro Arzú, digamos, es un opositor ideológico, convencido, uh-huh. Y Alan Rodríguez es un corrupto y opositor a conveniencia y que va a hacer lo que le dicte su bolsillo, ¿verdad? Entonces, sí son distintos tipos de opositores, aunque se crucen, aunque ahorita tienen un interés en común, quizás, pero no es que yo creo que son distintos, sí. Entonces, ajá. Y ojo, pues nadie es un angelito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, pero digamos, sí hay diferentes tipos de interlocutores y yo creo que si ese trabajo que estás haciendo, sentarte aquí con esa gente y escuchándolos, qué bueno. Sí. Adelante. A veces es doloroso. Sí. Sí. No, pero está bien. Es que tenés que confrontarte. Sí, sí. O sea, nosotros en Tangente mucho nos acusan a veces que no jalamos mucha gente que piensa distinto a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y sí es una debilidad. ¿Y si lo harían? Depende, sí. Bueno, Álvaro Arzú llegó, ¿verdad? O sea, que él tuvo una época que llegó como 2 veces bien seguidas. Llegó ¿verdad? 2 veces. Llegó a un debate con Samuel y llegó otra vez solo él. Ajá. Yo creo que ese tipo de actores es valioso entrevistarlos, ¿verdad? Okay. Hay otros con los que no podría yo... Sí, el Herring me dijo algo así también, que hay que personas que definitivamente no. O sea, sin mencionar nombres, pero sí... No, definitivamente. O sea, por ejemplo, esas entrevistas que le hacen en ciertos canales de Ángel Pineda, ¿verdad? Sí. O sea, ya esos son actores que no solo han cruzado lo legal, lo ético, no tienen moral. O sea, son gente que no vale la pena darle tu micrófono, por grande o pequeño que sea, porque son destructivos, ¿verdad? Sí. Entonces no son interlocutores válidos. Siento que tiene más valor un Otto Pérez que un Ángel Pineda. Pues sí, o sea, al final de Otto Pérez hay cosas que puedes entender. Tenés el morbo de decir, bueno, o sea, ¿cuál es? O sea, era así, se convirtió en esto. Sí. ¿Cuáles fueron las fuerzas que lo convirtieron en esto? Y tal vez hacerle... Yo tal vez con Otto Pérez sí sería interesante hablarle y tal vez no preguntarle de la época de la CICIG, que fue su caída. Pero digamos, Otto Pérez jugó un papel importante durante el Serranazo. O sea, digamos, un papel de sostener la democracia en ese momento como parte del ejército. Sí. O sea, digamos, fue importante. Y luego era un militar considerado institucional, democrático durante el tiempo después del Serranazo. Firma de la paz y demás. Y luego cuando se convierte en político. Entonces, digamos, eso me gustaría un montón. Y también decirle, mire, usted renunció. Uh-huh. O sea, usted no se quiso quedar, no quiso sacar a la CICIG porque no lo intentó. Sí. Fue benigno en su caída, siento yo. Sí, o sea, fue institucional. ¿Por qué lo hizo? Uh-huh. Y él, creo que en la entrevista hasta que le hicieron, él decía, bueno, es que yo quería respetar la institucionalidad, yo no estaba dispuesto a hacer algo que no había que hacer. O sea, y tú vos ves, ok, dentro de ese personaje corrupto que merecía la cárcel por lo que se robó y por el gobierno que hizo, hay guardado como cierto deseo de ser institucional, de ser democrático, de ser... O sea, nunca dejó de serlo, ¿verdad? ¿Cómo en su cabeza separa destruir el Estado
pero salvar la institucionalidad, ¿va? O sea, sí, cómo está bien robar así. ¿Qué tiene que ver eso y qué tiene que ver eso con su formación militar y los años que vivió de un golpe de Estado y demás? O sea, yo creo que, mira, es súper valioso. O sea, yo con alguien así, sí, o sea, nosotros tuvimos en tangente a Alfonso Portillo, a quien yo considero que es un corrupto. pero hay algo interesante que sacarle, ¿verdad? A Sandra Torres, cuando fue candidata, la invitamos, no llegó. Pero le invitamos. Yo que también estuve detrás de esa entrevista y no quiso. También una corrupta, ¿verdad? Y que tiene mucho... Pero bueno, o sea, son políticos vigentes a los que vale la pena escuchar y que la gente, a vos y a nosotros, nos va a criticar. Porque, ¿por qué sientan a Alfonso Portillo? Bueno, porque queremos escuchar qué tiene que decir, ¿verdad? Y que es bien difícil trazar esa línea sobre quién es un interlocutor válido y quién no. Sí. Y a lo mejor eso es distinto para vos que para mí. Sí. ¿Verdad? O sea, no es el mismo. Sí. Nuestras líneas están en distinto lugar. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo importante y lo bueno de la diversidad. Yo siento que esas personas, como mencionaste Otto Pérez, que vivieron tantos golpes de Estado, para ellos eso no debe repetirse, ¿va? O sea, yo creo que sí. También lo veo un cacho en Mulet. Total. ¿Va? Total. En Mulet, él también fue figura importante en esos años, ¿no? Sí, o sea, él era diputado durante el Serranazo. Ajá. Y al hablarle, porque le logré hablar el año pasado, o sea, sí... O sea, más allá de las historias oscuras que tenga, que ni le pregunté porque la respuesta es siempre la misma y se cierra. Sí, eso no. No quería eso. Pero sí, o sea, él creo que esa generación de personas que vivieron tantas cosas... ¿Los marcó? Sí, los marcó. Sí, y yo te apuesto que un Otto Pérez, él, por ser un militar de la línea institucional y más moderna del ejército en los años 90s, 80s, 90s, digamos, 2000s, él no hubiera estado dispuesto a dar un golpe de Estado, a sacar la CICI y hacer lo que hizo Jimmy después, digamos, en un... No golpe de Estado, pero digamos que todos esos abusos, extralimitaciones que hubo con Jimmy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era de una línea distinta, ¿verdad? Él pudo haber troceado a la CICI, pues. Total. Y la línea de militares que estaba detrás de Jimmy era de otra línea, era distinta a la de Otto Pérez. Entonces, ahí ves esas sutilezas y esa riqueza, ¿verdad? Sí. Que en las redes sociales esas... tratar de entender cuesta mucho, ¿verdad? Porque sos. Sí, todo es blanco y negro, ¿verdad? y ojalá que quienes nos escuchen compartan con nosotros ese amor por el pensamiento crítico, por buscar las sutilezas, por buscar las pequeñas diferencias, ¿verdad? Sí, porque a mí me han tirado igual de mierda si invito a Samuel que si invito a Álvaro Arzú. O sea, entonces ahí sí tiene que ver mucho tu criterio, dónde está tu línea y tu como intuición, va, que vos digas, bueno, puedo tener una buena conversación con esta persona. Y no es quedar bien, ¿verdad? O sea, al final... si hacemos esto no es porque queramos quedar bien con medio mundo, sino que porque creemos que tenemos algo que decir y que tenemos algo que aportar a la discusión pública, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso tenemos estos espacios. Y a quien le guste, bueno, y a quien no, pues vayan a ver otro. Gracias. Está buenos. Dios, gracias.